Quería crear una novela que fuese imposible de adaptar a la pantalla. Esas palabras eran las que el propio Nishio Isin usaba para describir su idea de las series Monogatari, algo que comprendes apenas las leas. Pero con todas estas magistrales adaptaciones y las nuevas que se estrenan, ya toca preguntar ¿cómo lo hicieron? Y para eso estamos aquí. Así que con un aviso de spoiler y la mayor de las recomendaciones, intentamos cómo lograron lo imposible. Apenas empieces Bakemonogatari e incluso revisitando la serie, esta introducción puede ser un poco extraña. Te prometieron una serie humana y personajes magníficos y lo único que tienes es panties e imágenes que nada que ver, ni contexto siquiera te dan en estos primeros minutos. Y ese es precisamente el punto. En este pseudo trailer de Keisumonogatari te muestran todo lo que es Monogatari. Nos muestran el fanservice, los personajes, nos responden el propio misterio de quién es Shinobu y nos muestra perfectamente que será una serie que fluctúa entre los momentos calmados y los excitantes con total naturalidad. Todo esto es Monogatari, y no sé ustedes, pero yo estaba pegado a la pantalla y vendido a la serie desde esos primeros segundos que la vi, sobre todo por la excelente música brindada por el genio Satoru Kosaki y un perfecto ritmo de edición por la diosa Rie Matsuhara. No había mejor manera de empezar, y todo eso lleva indudablemente a Hitagi Senjogahara en Hitagi Clan. La primera escena es una niña cayendo con elegancia y delicadeza en los brazos de nuestro protagonista Araragi Koyomi. Es un momento completamente alejado del drama que acabamos de presenciar. Es suave, lindo, es la introducción a un ángel, una paz absoluta que te atrapa en ese contraste de emociones. Es una introducción perfecta porque cada plano queda en tu cabeza, sobre todo este final, ya que es la definición de este arco. Es una escena brillantemente construida que te comunica lo que sienten los personajes. Y he aquí nuestra primera desviación de la novela, porque en ella nos cuentan toda la información de Hitagi, endiosando su perfección. Shaft logra algo mejor, solo nos comunica que no tiene peso, dejando abiertos los misterios de esta niña. Shaft rompe la realidad y opta por mostrar la escena de la manera en la que se sintió, y no como pasó. La escena se transforma en un recuerdo vago de los sentimientos de Araragi, y su primer encuentro con el que sería el amor de su vida. Y es justo aquí donde nos deja su opening, que lo analizaremos más adelante. Y así continuamos con la escena que presentará a Tsubasa Hanekawa. Bueno, no realmente. Adoro esta escena porque aunque toda la escena es Araragi y Hanekawa hablando, la conversación que tienen no importa. Lo único que interesa es la chica que había caído del cielo. Es una escena que nos demuestra de todas las maneras posibles el creciente interés de Araragi en Senjogahara. Y la mayor demostración es la propia actitud de Araragi frente a la escena. ¿Y cómo lo hace? Pues Araragi no está muy presente en los planos. Nunca se le muestra su rostro completamente. Incluso cuando ya lo vimos en la escena pasada, e incluso con los 200 cortes típicos de producciones de Shaft, nunca hay uno donde se muestre su cara completamente. Representando su mente durante la escena, la cámara y el montaje van de un lado al otro, sin quedarse quietos en ningún punto en particular. Solo hay un plano relativamente estático que puede funcionar como contraargumento, pero en realidad es otro argumento más, porque, en primer lugar, este plano llega cuando se habla sobre Hitagi, y más relevante aún para nuestro análisis, el foco principal es el esfero. Es lo que se mueve más, está en primer término, no está desenfocado y, aunque Hanekawa esté tratando de agarrar el foco siendo lo más iluminado y totalmente centrada en el plano, al final el esfero la oculta en varios momentos, moviéndose de un lado al otro e interrumpiendo su plano medio. Y para ser incluso más claros, este plano se detiene cuando Hanekawa dice su línea icónica, intentando dominar la escena. Un esfuerzo inútil, pues la mente de Araragi nuevamente se aleja y empieza a divagar. Y para probarles esto de una vez antes de continuar, y les aseguro que no sabía de esto antes de escribir todo este guión, en un libro donde recopilan la producción del episodio, los directores decían que no se podía mostrar a Araragi completamente hasta que volviera a estar con Hitagi. Los artistas de Shaft son genios, todo lo hacen con un propósito específico y por eso hago estos videos. El resto de la escena es una conversación sobre Hitagi, pero es más sobre cómo Araragi no le ha hablado en los 3 años que han estado juntos. Entonces no volvemos a centrarnos sino hasta que Hanekawa habla sobre la Golden Week, donde Araragi tiene cierto interés, no en ella, sino en lo que recuerda de ese momento. En el libro es diferente, nos dan una explicación sobre Hanekawa, sobre quién es y sobre cómo conoce a nuestro protagonista, y nos hablan sobre el festival de colegio y sobre Koyomi, y cómo él quiere seguir su vida sin ningún interés, y en el anime omiten el 90% de eso. El otro 10% lo usan para construir ese contraste entre lo que importa y lo que no, ahorrando tiempo y aumentando la significancia que les he explicado en este video. Y ahora sí, la introducción de Hitagi Senjogahara.
動かないで。 Este efecto de sonido sí sabe cómo setear el mood. Por si no era claro que Hitagi era el foco principal de este arco, el espacio propio se distorsiona para que todo apunte a ella, y unido a todo lo anterior, esta puede ser de las mejores introducciones a un personaje de la historia. Empezamos con una vista ideal de ella, una calle angelical, su perfección como estudiante, su misterio y su belleza. Son detalles que nos intrigan, misterios que se destruyen inmediatamente para mostrarnos una chica imponente, extraña y que usa una grapadora como un arma de manera tan fluida que ya nos estamos preguntando cuántas víctimas tiene, para luego destruir esa imagen angelical diciendo que se había resbalado en una cáscara de banano por su falta de peso, para finalmente usar la grapadora para ganar una batalla que ya tenía controlada. Es sencillamente una introducción que te atrapa completamente a este personaje, mostrándote tantas facetas una encima de otra que definitivamente querrás ver en acción por el resto de tu vida. Después de retorcerse de dolor, Araragi se para rápidamente para salir corriendo hacia Hitagi, ignorando otra vez a Hanekawa. Cuando la alcanza, este soundtrack de pura guerra empieza a sonar, porque Hitagi es la que siente el peligro inminente, mostrando otra faceta cuando saca cuantos elementos cortopunzantes existan en la cartuchera de cualquier niña de 15 años. Pero todo esto es contrarrestado cuando Araragi demuestra su poder, para concluir con un momento brillante de personaje, en una actuación perfecta de voz para mostrar, en un atisbo de esperanza, la verdadera persona que es Hitagi Senjogahara. あなた、それってどういう。 El libro agrega más chistes e interacciones entre los dos, que pueden ser entretenidas, pero en el anime solo se enfocan en lo importante. Para la siguiente escena no tengo mucho que decir, entonces aprovecharé para decir lo que ya están viendo, porque esta serie tiene un arte excelente. Lo que sí hay que mencionar es la perspectiva del anime y de la novela. El libro está completamente en perspectiva de Araragi, porque toda novela ligera es puro flujo de conciencia del personaje principal. Sin embargo, el anime hace algo muy interesante, que es cambiar la perspectiva de vez en cuando, sin hacerlo de maneras tan obvias. Por ejemplo, el soundtrack de guerra es en perspectiva Hitagi. Araragi no quiere ni verse como una amenaza, ni empezar una confrontación con ella, solo le quiere ayudar. Por otro lado, tenemos otro ejemplo sutil que se vuelve bellamente obvio cuando lo repetimos. Todos vimos esta escena de Gekidan Inukuri y dijimos, wow, esto no sirve para nada, pero es asombroso. Pero ahora que lo veo sabiendo todo el contexto de Hitagi, es absolutamente brillante. Y todo empieza con Araragi agarrando la mano de Hitagi sin aviso. Y si saben la historia de Hitagi, pues sabrán que esto es un no con todas las de la ley, y es por este agarre que Hitagi empieza a perder la cordura, detestando cada segundo mientras piensa en lo que le puede hacer a Araragi, y todo esto se puede saber. Vemos las manos agarradas durante toda la escena, con una tenebrosa llevando una tierna, pero no entendemos nada porque no sabemos nada sobre Hitagi, y nos lo dejan más claro aún porque todo este despliegue de animación termina cuando ya le suelta la mano. Es brillante, y estoy seguro que hasta ahora te das cuenta. De la escena final no tengo mucho más que comentar, más allá de que a medida de que Hitagi confía más en Oshino, los planos se van acercando, y ese sería más o menos el final del episodio. Acabamos el capítulo y ya sé lo que muchos piensan de la serie, que los diálogos son lo más importante y cómo funcionan dentro de todo esto. A mí me interesa mucho más estos pequeños detalles de dirección, de los que me doy cuenta mientras miro. Monogatari tiene los mejores diálogos de la historia, pero ¿por qué decimos esto? Al final son temas simples, pero lo que los enaltece es la mala comunicación de los personajes, un tema fundamental en todo Monogatari. De esa manera, las conversaciones que debían ser simples y concretas son llevadas a extremos opuestos sin mayor sentido hasta que vuelven a parar al punto inicial. Y este tema no lo introducen desde estos dos episodios. Si uno analiza los diálogos o si le pones atención a la composición de la imagen, verán, yo conté 875 planos o cortes en estos dos episodios, seguramente un número muy por encima del promedio de cualquier película o serie en 40 minutos, pero lo que más me impresiona es que de esas 875 composiciones, solo 26 tienen a dos personajes juntos y con los rostros bien definidos. En estos episodios, cuando hablan, no hay mucho entendimiento, siempre hay grados de separación, no están en la misma página, en el mismo plano mejor dicho, y como ya dije en esa escena entre Araragi y Hanekawa, el rostro de Araragi no se mostraba porque no hay conexión, como tampoco la hay entre él y Hitagi, porque ella pone sus barreras emocionales que impiden los entendimientos. Y para hacer el punto más claro, en el siguiente arco, Hitagi ya está dispuesta a dejar entrar a Araragi en su corazón, pero como no tiene la menor idea de lo que hace, lo hace de tal manera en que él está completamente sin saber lo que está pasando, algo que continúa durante varios episodios hasta que hacen el delicioso Nisei Monogatari, cuando ya Hitagi ha superado completamente su bagaje emocional, y me parece una dinámica excelente desde el inicio, y sobre todo en esta escena del segundo episodio en la casa de Senjogahara. En este segundo episodio se puede ver cómo Hitagi empieza a desarrollar sentimientos por Koyomi, sin embargo, todavía no está del todo convencida, porque en esencia todo el arco de Senjogahara vas a cargar con ese peso, porque Hitagi nunca quiso mostrarse débil ante el rechazo de su madre, incluso cuando la
A eso se refiere cuando dice que sería hacer trampa cuando Araragi le dice que sea un poco más optimista. Tratar de sonreír cuando todavía sientes ese dolor emocional es hacerle trampa a tus sentimientos. Y obviamente esto es lo que le obliga a no conectar con Araragi por el momento. Pero eso no significa que no lo esté tratando. Y ese conflicto interno es el que lleva a una escena magistral. Mucho se ha dicho del fanservice en las series Monogatari y yo estoy del lado que dice que se justifica en cuanto al personaje. Hitagi anda desnuda en la mayoría de esta escena porque, bueno, en primer lugar ella misma dice que las ropas le pesan y tiene que cambiarse a unas que le sirvan, y te lo muestran brillantemente en estos dos pequeños planos de sus rodillas cediendo ante el peso. Y por otro lado, a Hitagi le gusta Koyomi y quiere conectar con él, pero no puede por su bagaje emocional, y en esta batalla donde sus sentimientos ganan por momentos la partida, se desnuda porque quiere que Aragi se enamore de ella, y lo único que sabe hacer en este momento es ofrecer su cuerpo. Es lo único que tiene. Es una escena inicialmente divertida que con el contexto que ya sabemos se vuelve tremendamente trágica y magistral en su ejecución. En cuanto a la novela, esta no menciona movimiento en la escena, solamente conversan mientras todo el contexto soporta la situación. El anime lo que hace es una pequeña persecución, con Hitagi insistiendo y Araragi escapando incómodamente por el propio respeto que le quiere ofrecer a ella. Y así continúa la escena, todavía con Araragi huyendo, hasta que empiezan a conectar. Y no por atracción mutua realmente, sino por los chistes que se hacen el uno al otro. Es solo en este momento que Araragi se acerca y ambos logran conectar en un plano juntos. Y por eso es que su dinámica nunca cambia, porque fue en estos momentos que lograron empatizar y encontrarse y llegar a un entendimiento. Es en esta escena donde se solidifica su relación. Claro que Hitagi no se ha salvado a ella misma, y esa es la última barrera que les queda para por fin estar juntos. El resto del episodio es una adaptación bastante directa del libro, pero agregando planos fascinantes que construyen significado como este en donde solo vemos a Hitagi pasar, porque de aquí en adelante ella es la que tiene que salvarse a sí misma. También estos con las preguntas de Oshino, en donde solo la vemos respondiendo a dos, porque esas son las importantes, mientras que las demás eran para aligerar la tensión. Y por supuesto, tenemos los planos en perspectiva de Hitagi, como el cangrejo que solo ella ve, y este plano de antes en donde las manos de Oshino son como ella lo percibe, como alguien más que se aprovechará de ella. Y por último, me encantan estos flashbacks en blanco y negro, con imágenes reales, evidenciando el terror que sintió Hitagi en esos momentos. Pero lo más importante es que aquí nos damos cuenta que este es el opening, y este opening nos cuenta desde sus líricas el pasado, el presente y el futuro de Hitagi. Como esta línea que hace referencia al episodio 12 con dos personas juntas mirando las estrellas, o esta que menciona los malentendidos que cocinó y cómo las palabras están calando en su pecho, haciendo referencia a todo lo que he venido diciendo. Son líricas que amplían nuestro entendimiento de la obra, un opening que evidencia lo que es esta relación, lo que es Hitagi Crab. Apenas cerramos el primer capítulo de la relación de Hitagi y Koyomi, en una magistral obra que usa su medio para ampliar su relato y significancia. Ahora veamos cómo avanza el anime y la relación en Mayoi Snail. I love you. Esta es probablemente la escena más icónica de Monogatari. Con esta pose es que se promociona la figura más popular de Senyugahara, y ella es la miniatura del video trailer del manga de Monogatari. Es la escena de confesión. Pero, ¿por qué se confiesa en inglés? Pues ese es el punto de todo Mayoi Snail. Esta escena es el punto final y el propósito de todo este arco, porque aunque las palabras te amo son físicamente fáciles de decir, químicamente son imposibles. Durante estos 3 episodios y hasta esta escena, a Hitagi le es imposible expresar sus sentimientos, y eso que durante todo el tiempo que está en pantalla, de una u otra manera, estar tratando de confesarse. Y esta es la belleza de los diálogos y de la adaptación de estas novelas, sobre todo para este arco en particular. Así que volvámonos al inicio para ver cómo lograron todo esto. El anime resume muy brevemente el primer capítulo, que da el contexto al encuentro entre Hachikuji y Araragi, explicando toda la situación. En el anime lo que hacen es mostrar la soledad de Araragi, poniendo a Hachikuji en la distancia sin demostrar la importancia, más allá de un diseño de personaje complejo. Con eso pasamos a la situación real, a la que verdaderamente importa, al encuentro con Hitagi. Contrario a la novela, el anime omite la conversación sobre la bicicleta de Araragi porque realmente no es relevante para este arco. Lo que sí es relevante es la conversación sobre el vestido de Hitagi y cómo Araragi la ve. Porque aquí nuevamente el fanservice está colocado desde el contexto del personaje. Araragi definitivamente piensa que Hitagi está buena, eso es innegable. Y Hitagi misma quiere que Araragi piense que está buena. Aquí ella gana porque su plan está funcionando a la perfección. Araragi gana porque él es el que recibe la indirecta y nosotros ganamos porque... La verdad no me interesa mucho el fanservice. Ya no me molesta más allá de cuando se usa gratuitamente, cuando es a pesar de los personajes que está ahí. Y en Monogatari realmente defiendo que está ahí. Es por Hitagi y Araragi que está ahí, no por nosotros. Volviendo al tema, lo que verdaderamente me gusta de este fanservice es que después de este inicio no aparece. Durante estos primeros minutos está ahí, se
seduciendo a Araragi, pero esta seducción es tan buena y las indirectas crecen de tal manera que Koyomi empieza a pensar en Hitagi como una posible novia, y es justo ahí cuando paran de mostrar el escote y el culo de Hitagi. La novela, Araragi la ve y la admira, pero en sus pensamientos sabe que está mal, que es alguien a respetar. Koyomi no quiere verla como un pedazo de carne por la que babear. Evitando el fanservice, es que el anime logra este pensamiento continuo. Incluso no hay planos detalles por debajo de la sonrisa de Hitagi, sino hasta esta escena final, donde se enfoca su collar, representando el genuino amor que tiene por ella, un amor fuera de lo puramente físico. Y esto es sencillamente brillante, y me hace cuestionar si vemos fanservice de Hitagi desde la perspectiva de Araragi. Realmente no me acuerdo de otra escena posterior de fanservice de Hitagi más allá de cuando se baña con Hanekawa en la second season. Esta teoría la estaremos revisando en los posteriores análisis de todo Monogatari. Entonces eso después. Volviendo al análisis, toda esta pequeña interacción llega porque Hitagi es la que se acerca a Araragi, algo que, como ya he dicho en el video anterior, no habría hecho la Senyugahara de esos dos episodios, y obviamente es muy tosca en su manera de expresarse, y esto solo puede terminar con Araragi más confundido cuando Hitagi dice amigos y no novios, un golpe duro para nuestro protagonista. Y mientras Araragi se ahoga en sus penas, Hitagi trata de confesarse a su manera, ofreciendo un favor a Araragi de cualquier naturaleza, pero como Araragi no quiere eso, pero sí lo quiere, pues se controla y llegamos a otra escena magistral de metáforas visuales al más puro estilo Shaft. En el libro se especifica que en el parque no hay columpios, ni gimnasios de selva, ni sub y bajas, ni rodaderos, ni mucho menos tren de niños. El caso, como sabemos eso y como todo esto termina con ellos en la misma posición como empezaron, toda esta escena son metáforas en la cabeza de Koyomi. E incluso podríamos decir que esto es un foreshadowing muy oculto para la verdad de Hachikuji, porque todos estos elementos son rojos así monocromáticos, y esta jaula donde se encuentra con Mayoi es igual, logrando un paralelo entre los elementos que llevan a la misma conclusión, que esto ocurre solo en la cabeza de Koyomi. Esto es muy interesante porque es solo para quienes hayan leído la novela y se den cuenta que muestran uno por uno los elementos que no deberían estar ahí, y todo bajo un mismo lenguaje visual que los une. Volviendo al tema, la escena empieza con Hitagi preguntándole sobre qué quiere de ella, y la respuesta es que sus deseos giran en torno a ella. El siguiente plano es diciendo que debería ser algo más personal, algo que lo baje de la nube a la que se está subiendo, y para eso tienen que buscar el equilibrio entre lo que los dos quieren. Pero como los dos quieren lo mismo, pero en este momento no se entienden, entonces suben y bajan en disparo. Aquí se persiguen porque Hitagi cree que Araragi es un otaku que lo único que quiere es tocar una teta, y por eso todas esas sugestiones de fantasía que solo el anime brinda, como terminar en Nia las oraciones o que ella le cocine solo con un delantal. Pero Araragi no quiere eso, o sea, sí lo quiere, ¿quién no? Pero el punto radica en que esto no es por lo que la quiere, y este plano queda siendo más cómico que de fanservice independiente si el anime no tenga ningún problema con mostrar culos. Y no les voy a dar la sos. Chao mami. La sos es High School of the Dead. Hitagi sigue poniéndose delante porque eso es lo que cree que quiere, y Araragi le recrimina diciendo que no podrían ser amigos si hacen eso, ni tampoco novios, porque no hay amor verdadero que sea solo físico. Al final también tienen que ser amigos para que todo esto funcione. Y aquí es donde Hitagi por fin entiende y va a su rutina, donde de manera accidental le dice a Araragi que ella también es virgen, un elemento cómico que les acerca. Y así acaba otra escena magistral de Monogatari, cortesía de Shaft. Y todavía queda todo el resto del video. ¡Qué hermoso! Esta siguiente escena y las posteriores son bastante similares a la novela, y sin muchos cambios en la adaptación. Eso no quita que la adaptación siga siendo perfecta, aunque ahora, antes y después, habrán muchas veces que salte algunas cosas porque no tengo mucho de lo que hablar. Shaft hizo un trabajo increíble con todo esto. Ya lo dije en el video anterior y lo seguiré diciendo por el resto de mi vida, pero solo tienen que ver y oír para saber que esta adaptación es increíble. El arte de la serie es hermoso y la presentación es increíble, porque aquí suman a la perspectiva de Araragi ignorando a cualquier persona aparte de los personajes que se van involucrando en esta ventana de su vida. Respetando la original y aumentando en significancia, esta adaptación tiene un sinnúmero de aciertos al adaptar el material, y sobre todo hablo de las actuaciones de voz en la serie. Me parece perfecto que esta sea la única forma de mantener la experiencia de ver la serie, porque definitivamente Monogatari está ahí con Gintama, Zangatsu y Madoka como las series con mejor actuación de voz, contando con el talento de las leyendas más grandes de la industria como Kamiya Hiroshi, Chiwa Saito, Emiri Kato, Kitamura Eri, Miyuki Sawashiro, Sakamoto Maya, Miki Shinichiro, Horie Yui, Hana Kanazawa, Kaori Mitsuhashi, Takahiro Sakurai, Saori Hayami y Marina Inoue, que mejoran el diálogo ya perfecto y rebotan unos con otros con la química ideal para cada situación. Pero solamente voy a incluir detalles como este o el propio
I love you. Para que los videos no duren 100 horas mientras explico por qué muchas de las mejores actuaciones de voz de la historia son buenas. Además de esto, los diseños de personajes también son de lo mejor de la industria, con el dios Akio Watanabe ofreciendo su talento para adaptar el ya grandioso arte de Bofan. Y aunque como ilustraciones las de Bofan sean probablemente mejores, un anime tiene muchas más preocupaciones para su producción a la hora del diseño de personajes, y estos nuevos diseños ofrecen muchas formas de variarlos, aumentando sus rasgos característicos para poder identificar a nuestros personajes favoritos inmediatamente, independiente al estilo en el que se muestren. Uno de mis detalles favoritos es del flequillo de Araragi, que muestra su estado emocional en cada situación, y es utilizado brillantemente en estos capítulos porque, mientras mira a Hitagi, se le para. También estos diseños permiten la increíble animación que conocemos de Monogatari, y esta pequeña secuencia de batalla entre Araragi y Hachikuji siempre estará entre mis movimientos favoritos por lo perfectamente idiota que es esto. Y luego los hijos de puta llegan y la repiten cuando se revela la verdad, utilizando técnicas más difíciles porque ahora lo ponen en cámara rápida y se ve perfecto. Aunque diga que algunas partes no tienen tanto significado y que la salte, eso no le quita nada a la serie. Sigue siendo la mejor adaptación de la historia, en mi humilde opinión. Ahora sí, el diálogo y un análisis más textual. Como ya he dicho, las conversaciones de Nishio Isin vienen y van, ruedan y chocan y suben y rotan y se devuelven al punto inicial. Y eso es lo brillante de ellas, porque al final todo tiene sentido frente al contexto. El problema es que muy pocas veces sabemos el contexto. Aquí en estas de Hitagi y Araragi es relativamente sencillo. Ya para cuando Hitagi le ha dicho a Araragi que quería que fuese la primera persona en verla con su nueva ropa, ya sabemos que algo anda ahí con la tsundere. Entonces, ya que conocemos el punto, pues ahora busquemos esa fórmula que usará Hitagi para llegar ahí. Hitagi empieza queriendo ofrecer ayuda a Araragi, para lo que Araragi responde que el único problema que tiene es que peleó con sus hermanas. Hitagi deduce correctamente que es porque él se ve en un menor plano a ellas que se siente alejado de todo. Por ahora ignoraremos la verdadera razón porque esa no la sabe Hitagi. El caso es que la trivialidad del asunto es lo que hace que Araragi se sienta tan mal y que no pueda volver a casa. Esto hace que Hitagi trate de ganar terreno, aumentando su lamento, poniendo su vida como lo más trivial de la historia, conectando eso nuevamente a sus hermanas como si las hermanas de Koyomi fuesen la causante de toda su trivialidad, para conectar esa preocupación con sus hermanas con tener un complejo de hermana, conectándolo con el matrimonio sororal, porque eso es lo que quiere llegar, a la unión matrimonial. Bueno, al noviazgo por ahora. Y es aquí que Hitagi comienza una acción para besarlo y le pregunta si quiere una novia, conectando toda la conversación para guiarla a lo que ella quiere, para que Koyomi responda que no puede, porque nunca pensaría que es recíproco, y no quiere que Hitagi sea una novia solo por un favor. Y vuelta a empezar con todo, porque Hitagi solo puede aplaudir su caballerosidad logrando el sonrojear a Araragi, único del anime. Y es esta propia caballerosidad el punto de todo este amor, porque a eso se refiere el comentario previo de Hitagi de que sea un poco triste que las cosas cambien. Ella todavía tiene ese temor de que Araragi no sea lo que ella cree, que puede en cualquier momento pueda parar de ser esa persona de la que se enamoró por el hecho de que el tiempo transcurra. Y es que es obvio que la gente y todo cambia con el tiempo, pero Araragi no. Y este arco se lo demuestra absolutamente, y es por eso que le dice con total confianza el te amo, porque ya sabe que Koyomi salvó a Hanekawa solo por ser él, porque él la salvó y estuvo con ella solo por el hecho de ayudarle, y él está ayudando y salvando a Hachikuji solo por el hecho de hacerlo. Esa es la característica intrínseca de Araragi, algo que nunca cambia por más arcos y desarrollo en la historia que pase. Y es por eso que este arco es tan perfecto, porque es ese no crecer, el no avanzar de estos ideales, lo que causa esa discusión con Karen. Pero Hitagi le dice que no importa, que es por esa caballerosidad, por ese ideal de siempre ayudar a quien lo necesite, que lo ama. El salvar a Hachikuji es el punto. Independiente de si ella es la maldición, Araragi seguirá para ella, pues los ojos en círculos son una manera perfecta de visualizar que Araragi está perdido en su vida, afectado por el caracol perdido. Y es esto mismo lo que hace que volvamos al lenguaje visual que ya analizamos anteriormente con Hitagi y Mayoi no encontrándose en los planos. Hitagi no entiende ningún concepto de Mayoi y por eso nunca están en un mismo plano juntas. Durante todo el arco, si una está en plano, se le corta la cabeza a la otra. Hasta la escena donde Hitagi comprende todo. Y todo es mejor porque se conecta con el anterior arco y el terror de Senjukahara por no haber superado su maldición. Y es más brillante como nos ocultan todo este giro de guión con Mayoi, porque lo que dice Hitagi durante las escenas previas es perfecto para ambos contextos, porque en ambos contextos, en el que ella ve a Mayoi y en el que no la ve, lo que es común es que no entienda lo que hace Koyomi. Y es más brillante, porque en este pequeño plano nos dicen visualmente que aquí es donde se pierden y nosotros no sabemos nada. Y no nos damos cuenta porque aquí es donde empieza el icónico Kamimashita, que nos distrae por un momento de lo malo porque es buenísimo el diálogo. Y es hasta mejor porque Mayoi dice como 3 veces que ella es un caracol perdido y no sabemos nada. Y para volver al punto,
Una diferencia con el libro es que Hitagi cuando se pierde se ofrece a desnudarse como un chiste donde Araragi es el pervertido que quiere que lo haga, pero en el anime lo omiten, porque recuerden que Araragi no quiere tener esos pensamientos. Si incluyeran el chiste tendrían que haber algunos planos sugestivos para que tenga sentido, las Soses Keijo, pero como no lo hacen pueden evitarlos para cimentar lo que están construyendo. Araragi no la ve como un pedazo de carne y nosotros tampoco. Es muy interesante ver esta distinción en cómo son las escenas aquí en el anime, porque Araragi cuando habla con Hitagi en este arco está concentrado realmente, queriendo escucharla y sin meterse en su mundo mental. Durante sus conversaciones no hay muchos cortes, algo raro para Monogatari, y es porque, contrario a la escena con Hanekawa, él está aquí queriendo estar presente en el momento, mientras que con Hachikuji, como es su propio mundo mental, la edición es más frenética y hay más planos y cortes y chistes, y no es porque no le interese, sino que con Hitagi le interesa 100 veces más. Y realmente le importa todo esto, pero Hachikuji se le aleja porque ella sabe lo que es, expresando perfectamente en este plano con la mano de Araragi continuamente acercándose, pero sin avanzar, porque Hachikuji no quiere involucrarlo en su maldición y por eso le muerde. Algo un poco exagerado y respondido con agresividad igual, introduciéndonos trágicamente a Hanekawa. ¿Y por qué trágicamente? Porque Hanekawa, viendo que Araragi le pega a Hachikuji, no le recrimina por el golpe, sino por no explicar el por qué la golpeó. La verdad, repitiéndome en el episodio me reí un poco, anotando para el video, jajaja, Hanekawa condona la violencia infantil. Pero es que, sí, joder, que ella la sufre y eso es lo que le han enseñado. Maldita sea, Monogatari es increíble. Y es más increíble porque no me acordaba que Hanekawa compartía mi análisis de la escena entre ella y Araragi, donde él solo le interesaba a Hitagi y nadie más. Y con tal de no estresarse mucho más, mientras piensa y sabe que los dos están interesados uno por el otro, decide huir lo más pronto posible, todo y aumentando su estrés sin enfrentarlo, porque no hemos llegado a la conclusión de su arco. Pero sí hemos llegado a la conclusión de su momento, porque Hitagi, sin siquiera estar presente, roba la escena porque en el anime agregan algo que no era parte de la novela original, que es que Koyomi marca en su calendario que el Día de las Madres fue el día que consiguió el teléfono de Hitagi. Una transición perfecta de escena y foco. En un segundo nos olvidamos de Hanekawa, porque Araragi se olvida de ella por Hitagi. Una F en los comentarios por Hanekawa, por favor, y una suscripción. El caso es que la llamada Konoshino es el nuevo foco y está perfectamente hecha para comprender un poco más todo y para demostrar más facetas de Hitagi, como sus celos, porque en la novela Hitagi se pone brava a Konoshino porque él menciona que ser visitado y despertado por una colegiala era un sueño, estamento que Hitagi oye como un acoso. En cambio en el anime incluyen a Tsubasa en la conversación y es en esa inclusión que Hitagi parece molestarse. De esa manera el anime condensa el material, mientras que añade la temática del te amo, uniendo todo para ello, amplificándolo para que cuando lo oigamos sea la verdadera catarsis del arco, porque todo ha sido para llegar ahí, y eso es lo que verdaderamente hace esta adaptación en este arco en particular, densificar el material, quitarle volumen pero protegiendo y ampliando su peso narrativo. Aunque sí creo que esta escena de baile es más divertida que significante. No tengo ningún análisis sobre esta. Creo que quieren mantener esta escena como una chistosa, donde demuestren su química, para que queramos verlos de nuevo en pantalla porque los vamos a ver y mucho, y los vamos a disfrutar y mucho. Y que haya una escena donde resalte más por lo extraño de ella, me parece perfecto, porque definitivamente recordaré toda la vida esa vez que Aragi y Mayoi bailaron un vals. Igual, para mí esta no es la mejor forma de mostrar por qué es que son tan perfectos estos dos cuando interactúan. La escena inmediatamente posterior me parece un mejor argumento. Y, como muchas veces, esto es obra del anime. Porque si leyeron la novela sabrán que todo este diálogo realmente es más de idas y vueltas en donde en un momento hacen chistes y luego sí hablan de la problemática de Araragi y luego vuelven a molestarse hasta que llega Hitagi. Que pues perfecto, aumenta la química entre los dos y los libros me siguen encantando. Pero en el anime hacen algo crucial para que sean verdaderamente perfectos los diálogos y todo este estilo de escritura. Porque en cambio, aquí los chistes están mejor colocados dentro de la conversación. En el anime empiezan igual, y cuando Hachikuji menciona las habilidades en la lucha de Araragi, dice su nombre de manera normal. Ahí Araragi lo explica utilizando sus hermanas y cómo pelean todo el rato. Y es aquí donde hay una pausa brillante en donde vemos a Hachikuji reflexionar sobre lo que está oyendo, sabiendo que algo anda mal entre Koyomi y sus hermanas. Y es después de la pausa que vuelve a preguntar, pero diciendo Araragi, en donde Koyomi se abre más a la conversación empezando el Kamimashita, y desviando la conversación a una donde los dos rebotan con cada nuevo chiste, abriéndose más el uno al otro. Todo esto termina, y ahora sí Mayoi pregunta sobre la situación de Araragi, donde él ya la empieza a contar, pero de manera muy vaga, ocasionando que Mayoi lo malinterprete a propósito para que Araragi se tenga que defender explicándole la situación de manera clara, por fin expresando sus sentimientos. En el libro el Kamimashita es al final de la conversación, como punto final a su gran química. Aquí es el inicio de su química, en donde el diálogo y sus tangentes están ahí para conectarlo todo, y para que fluya la conversación mientras cada uno oculta sus sentimientos en chistes vagos sin ningún sentido.
sentido. Aquí me creo más su química, porque me parece más real cuando las conversaciones fluyen entre sí. Son conversaciones imperfectamente reales, y eso es lo que las hace perfectas. Es una ida y vuelta, donde los personajes se van soltando y diciendo más verdades y conectando más mientras cada uno indaga al otro. Es lo mismo que pasaba con Hitagi y Koyomi en el episodio 2, y lo que pasará con todos los personajes durante todo Monogatari. Y el anime los mejora. Realmente quiero saber si en la segunda temporada todo esto ya también es parte de la novela. Asumo que Nisio Isin comprendió lo que hizo Shaft y lo habrá querido calcar para mejorar su forma de escribir, tratando de enfocarse más en la temática en juego, pero sin perder su espíritu como escritor. Pero puede ser que no. Al final todas estas mejoras van de la mano con las limitaciones de un anime, con sus 22 minutos por episodio y temporadas de 12 capítulos. Aunque Monogatari cada vez romperá más las barreras de distribución en cada arco, pero eso lo investigaremos después. El resto de la conversación sí es relativamente igual, con la pérdida del color del mundo mientras Hachikuji cuenta un poco de su vida como el único punto a resaltar, sobre todo porque me recuerda mucho a lo que se hizo con la backstory de Hitagi. Y hablando de Hitagi, pues apenas aparece, roba toda la escena porque es Hitagi, y porque su introducción es de una dando miedo, y da más miedo y pánico todo lo siguiente, porque se incrementa la tensión mientras nos van revelando la verdad. Y el siguiente cambio me parece una decisión perfecta para cerrar con broche de oro toda esta revelación, y es aquí que Hachikuji es la que nos da su historia, contrario a ser narrada por Aragi. Esto nos conecta mucho más con Mayoi y hace todo más doloroso, porque ella es la que nos está diciendo, esta tragedia es mía. Y después de oír todo esto, Koyumi pasa la última prueba con creces, porque sigue defendiendo y queriendo salvar a Hachikuji, y eso era todo lo que quería oír Hitagi, para por fin llegar a la escena con la que empezó todo este video. Como ya ven, la escena empieza con la iluminación del resto del arco, pero en 3 simples planos cambian todo para setear el mood perfecto en la Golden Hour, para una escena que no me cansaré de repetir. I love you. Ya el resto es bastante igual, manteniendo lo que veo Mayoi como un misterio, que me parece bien. Y luego concluye todo esto con la respuesta de Araragi, y me parecen hermosos estos dibujos de Senjogahara, bañada en luz dorada y con expresiones muy suaves, muy diferentes a las que generalmente le vemos. Y para dar un poco más de brillo, Nisio Isin concluye todo esto con la primera conversación que tuvieron, en donde Araragi dice que continuará por buscar ver a Hitagi. En cuanto al opening, la verdad sí me tocó ver otros análisis, y ellos cuentan que además de que las líricas son un ida y vuelta que no llegan a ningún sitio, como la propia Mayoi, los visuales representan su aislamiento, en donde ella es la única en su mundo, donde nadie la ve y donde ella es la única que se puede ayudar y guiar. Similar a su situación, todas las clones están destinadas a nunca crecer, quedando en un bucle del que no pueden escapar. Es un opening bastante deprimente en el fondo y alegre superficialmente, como la misma Mayoi Hachikuji. En el epílogo, o bueno, más bien en el punchline, es fiel a la novela, pero con un pequeño detalle que me parece perfecto, y es que nos muestran que Araragi sigue perdido, que todavía no ha completado su arco y que le queda mucho para por fin concluirlo, pero eso será después. Y eso era Mayoi Snail. Si disfrutaron del video, suscríbanse y comenten, y nos vemos en el siguiente. Monogatari es la mejor adaptación de la historia, y cada arco animado por Shaft tiene sus razones. Suruga Monkey claro que no se queda atrás, pero no por añadir un montón de cosas y confundir más la historia, sino por ser mucho más simple y directo en cómo adapta este importante arco. Y lo hace de esta manera porque el arco incluye muchos flashbacks de Kanbaru, que contienen mucha información de su personalidad y sus circunstancias, pero que tienen muchas falsedades e información de la que el propio Oshino duda su veracidad. Y que el arco siga funcionando y no haya episodios originales para cambiar la historia, porque el libro sigue siendo muy bueno, pues se permite que se desarrolle tal y como es, pero con añadidos y cambios que mejoran el flujo de la animación y nos van dando varios detalles de los personajes para que sean mucho más interesantes de lo que ya son. Por ejemplo, las páginas y páginas de interacción entre Araragi y Hachikuji del inicio se resumen en minutos que nos ayudan más a sentar contexto de los personajes que realmente importan para este arco, Kanbaru y Senjogahara, y por supuesto Araragi, que es con quien conversa. De esta manera, la adaptación incluye la idea en la audiencia que ir a la casa de Hitagi a estudiar cuando estarán solos es la situación perfecta para hacer de todo menos estudiar, además de darnos ciertos pequeños detalles de los personajes, como que Hachikuji desaparece porque Kanbaru no está perdida, ella sabe lo que quiere y para dónde va, tiene sus objetivos próximos marcados en el brazo, literalmente. Además, al no excluir esta conversación, que pudo haber sido una opción sólida, nos indica que los caminos de Araragi y Hachikuji sí que se van a cruzar y de maneras relevantes. Hachikuji no se convierte solo en un personaje usado para aliviar tensión y crear comedia, sino que es parte integral de la vida de Araragi. El episodio empieza con ella, y se prometen encontrarse una y otra vez a lo largo de su conversación. Por último, en el libro, por ejemplo, también ponen esta conversación para demostrar lo que centrado en sí mismo que es Araragi. Se mencionan unas niñas que van caminando por ahí, que Araragi considera que la
mirarán mal al estar hablando con una niña de 12 años, sin siquiera pensar que le están mirando mal porque le está hablando a la nada, porque nadie más allá de él puede ver a Hachikuji en este momento. En el anime omiten este detalle, pero igual sentimos ese mismo estado de Araragi porque todo agente externo se elimina. En esta historia Araragi es el único importante, y las amigas y amigos que va haciendo en el camino, sin importarle nada más, solo en su propio mundo, las calles están vacías. Pero bueno, eso no es lo importante. Kanbaru es lo que nos importa, porque apenas aparece en plano nos dan este aviso de peligro, literalmente ponen un aviso de peligro, pero no nos damos cuenta de él porque Kanbaru es super genki. En nuestra idea de que esto es un harem como cualquier otro, previo a ver la serie, ya estamos diciendo que ella es la niña más eufórica que se va a unir, que tendrá una trágica backstory, pero que al final será la más amable. Incluso miren cómo brilla, pero obviamente es demasiado amable como para ser real. Es mucho el afecto y aplauso que le da a Araragi. Incluso la vemos en su indecisión, no sabiendo si ir o volver, no quedándose quieta en los planos mientras Araragi solo la ve como se presenta, pero algo ahí no cuadra, y la cámara lo sabe. Pero pues antes de eso la realidad viene y paran para hablar normalmente, y mientras Kanbaru solo quiere ignorar lo que verdaderamente quiere decir, trata de ir por cualquier lado con la conversación. Pero Shaft brillantemente pone estos planos de ella triste mirando hacia otro lado, dejándonos saber que algo pasa más allá de esta conversación sin mucho sentido. Y de la misma manera que Kanbaru pone estas conversaciones para ignorar sus preocupaciones, usa el básquetbol para lo mismo, y estos planos entrecortados funcionan mucho para esto, porque al final, después de concentrarte e ignorar el mundo para lograr unos puntos, después de la canasta hay un tiempo para pensar en todo lo demás. Y es justo cuando se encesta que Araragi menciona el estudio que va a hacer, y como Kanbaru sabe que se va a encontrar con Hitagi, aquí también es que no puede escapar de ese pensamiento, y rápidamente decide escapar apenas pueda, para no terminar en una situación que le ocasione más estrés. Y aquí volvemos con Hachikuji, pero por un momento nada más, mientras hablan y describen un poco a Kanbaru. Las descripciones más detalladas de Kanbaru las ignora el anime, pero se da un poco de contexto para situarnos un poco más en la historia, aunque me parece interesante que el partido de baloncesto que Araragi dice que ha visto de Kanbaru se incluye en el trailer del manga, y me parece más interesante como resumen esta interacción entre Hachikuji y Araragi, porque mientras se va desarrollando en el guión y lo escrito, mostrándonos más de esa química que tanto queremos, también incluyen su despedida al mismo tiempo, cortando tiempo y haciendo que el anime sea mucho más interesante, mientras el guión nos cuenta una historia totalmente diferente a la que la animación cuenta, generando una transición perfecta a la escena con Hitagi. Y empezamos la escena con fanservice de Hitagi, y aunque mi teoría de que no hay fanservice de Hitagi ya no sirve de manera literal, creo que todavía funciona desde la perspectiva de qué es fanservice, porque pues estos planos no son detallados, solo son. Sería lo mismo que decir que la blusa que lleva cualquier mujer es provocativa. No, simplemente es ropa, y pues las tetas, independiente de lo que pase, se van a detallar un poco con la ropa. Incluso este plano que debería ser en perspectiva de Araragi nos lo censuran, porque esto es solo para Araragi, y por más Blu-rays que compres, esto no es para ti. Otra cosa diferente sería si van por el camino Manchu, y toda la ropa es de tal manera que sepamos a la medida cada detalle del cuerpo de Hitagi. Pero aquí no pasa eso, simplemente es Araragi mirando a su novia. Y miren que el anime comenta sobre esto, porque literal esta secuencia ocurrió con Kanbaru también, sino que cambian los títulos. Con una sale niña, con otros labios, con Kanbaru salía cuerpo, con Hitagi tetas, con la nueva protagonista salen extremidades, con la otra pues músculos, enfocando en las piernas, entonces entendemos que las está detallando. Monogatari usa su fanservice de maneras muy inteligentes. Para adelantarnos un poco, realmente más allá de este no hay más fanservice, sino hasta el punto en el que Kanbaru gime cuando Araragi toca el brazo de Mono, algo totalmente alejado de cualquier erotismo. Y luego cuando Kanbaru se ofrece a Araragi, porque pues ella es lo que lo hace, e imposible no empezar a detallar, de eso se trata. Pero el punto es que es un acto falso porque a Kanbaru es lesbiana, y solo es un intento fútil de que Araragi pare de verse con Hitagi. Aunque me da un poco de cringe hablar siempre del fanservice de esta serie, realmente lo defiendo porque es muy de los personajes, y cada vez se solidifica esto. Por supuesto que no le puedo recomendar la serie a mi familia, pero pues tampoco es que todo necesite ser para todo el mundo. Y si ves anime, es imposible escapar de estas conversaciones a menos de que te dediques solo a ver Pretty Cure, pero el video de Pretty Cure será para otro día. Es muy interesante cómo manejan la tensión los de Shaft. Desde que Araragi menciona a Kanbaru, los planos se van acercando cada vez más y más, mientras la música y el sonido ayudan a incrementarla hasta que explota cuando Hitagi amenaza a Araragi con el esfero. Y ya cuando se disipa, volvemos a los planos abiertos y conversaciones fluidas. Si quieres un estudio de cómo hacer que tu película tenga atención, Monogatari es un caso a estudiar, porque maneja perfectamente hasta sus conversaciones de mesa. Y también hay que hacer un estudio de su comedia, porque solo con la cámara es que este chiste funciona. Y es solo con la cámara que también vemos el continuo desarrollo de la relación de estos dos, todavía con la estructura de la casa de Hitagi sirviendo como las barreras de separación entre los dos, hasta que por fin comprenden lo que cada uno quiere del otro y salen del espacio que los separa y llega a uno en el que pueden estar en igualdad de condiciones, con algunos obstáculos todavía por atravesar, pero en una situación definitivamente mejor que la del segundo episodio. Aunque por supuesto que la escritura también apoya que todo esto funcione, y que Hitagi le diga a Araragi que quiere que él sea su primera vez asesinando,
es simplemente perfecto, sobre todo porque sí, Hitagi sabe lo que está diciendo, pero no puede decirlo así de frente, sino que también tiene que agregar un chiste de por medio. Aunque el chiste no es un chiste, sino que es un estamento verídico, pero igual sigue funcionando para las dos cosas, como toda excelente escritura debe ser. Y también sigue funcionando que el anime salga de la perspectiva de Araragi y que la conversación con Hanekawa se vuelva un monólogo de ella, en su propio espacio mental, porque volvemos a este rojo monocromático del espacio mental de Hanekawa, y es en este propio espacio mental que Hanekawa se encuentra en un camino del que no sabe para dónde ir, porque sí quiere ayudar a Araragi y a Hitagi en su relación, porque es una buena persona, pero también está enamorada de Araragi, entonces tiene que simplemente estar entre esos dos puntos en una calle sin salida de la que no puede avanzar y de la que no puede huir. Y de aquí pasamos al siguiente capítulo, porque no hay mucho que mencionar hasta que Araragi llega a la casa de Kanbaru. De aquí en adelante las escenas son muy fieles a la novela, no incluyendo ni quitando tanto más allá de lo que no importa, como la explicación de dónde viene el Rainy Devil. Lo que más hace el anime es reordenar un poco todo para que la conversación entre Araragi y Kanbaru fluya mucho más con el episodio, no siendo tan interrumpida por todo lo demás. Y pues obviamente los detalles que añaden, como esta animación de ellos felices en el desorden, que sirve mucho para establecer una buena química entre los dos desde el inicio. Además, este plano de animación experimental sirve para respondernos todo lo que necesitamos, que realmente Kanbaru lo que desea es a Hitagi, que verlos a los dos juntos es lo que le hizo dar ese deseo, y que sus intenciones son mucho más oscuras de lo que inicialmente percibimos. Y es que me parece muy interesante los paralelismos entre Kanbaru y Hitagi en sus dos introducciones. A las dos nos las presentan desde sus mejores facetas, Hitagi siendo el ángel que cae del cielo, atlética e inteligente para que luego le grape la boca a Araragi, y a Kanbaru desde lo buena que es, lo inocente que es y lo atlética que es, para luego desmoronarse con todo el desorden de su cuarto, lo pervertida que es y que sus intenciones son mucho más siniestras de lo que pensamos. De esta manera es que Nishio Oisin crea personajes muy interesantes de los que sabemos cada vez más, mientras nuestras impresiones iniciales se quiebran con el pasar de los diálogos. Y funciona mucho con su género, porque decir que Monogatari es un harem es ir a lo muy superficial. Literal, para el quinto episodio ya se encuadra con una, y las otras opciones son una lesbiana, una fantasma y Hanekawa, a la que cada vez Araragi ignora más apenas mencionan a Hitagi. Monogatari es un drama de personajes que usa el anime y sus tropos para que podamos entender mejor el punto de todo esto. Llamar a Hitagi tsundere después de oír su backstory es demasiado estúpido. Ella no confía en las personas porque durante 2 años la estafaban y manipulaban. Ella no expresa muy bien sus sentimientos porque la hostilidad era lo único que la salvaba. Y ella corta mucho los avances amorosos de Araragi porque tiene traumas después de que casi la hayan violado. Y de esa misma manera, poner a Kanbaru como la genki pervertida no tiene mucho sentido. Ella solo se muestra así para tratar de que ignoremos sus verdaderos sentimientos y problemas. Se ofrece a Araragi para que Hitagi vea que el problema son los hombres. Es tomboy porque cree que el problema de su amor no correspondido es que sea una mujer, cuando el problema fue que tenía miedo, que no se atrevió a perseguir a su amor. Yo realmente creo que Hitagi es bisexual. Se hubiese cuadrado con Kanbaru si ella la hubiese salvado. Se hubiera enamorado de Araragi si fuera mujer, porque a ella lo que le gusta es que le haya salvado y se haya quedado para ella, y que el hecho de salvar a las personas sea algo intrínseco en él. Y Kanbaru no es esa persona. Sus inseguridades de su homosexualidad seguramente influyen, pero pues así no funciona. Eso de decir que no importa con tal de que sea feliz son estupideces que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Y me gusta demasiado cómo Estoy enamorada de la villana lo maneja para su protagonista, porque ese es el mismo y exacto problema de Kanbaru. Ser la mejor en el baloncesto solo era una manera de distraerse de todos sus problemas. Era la única manera de encajar con una sociedad que la maltrataba. Era la manera en que podía alcanzar las expectativas de su madre para no usar la mano del demonio. Pero obviamente fracasó, y por eso es que tenemos este personaje tan interesante en un anime tan excelente. Y nuevamente tenemos un perfecto manejo de la atención con una simple conversación, usando los libros para encerrar más los planos y a Kanbaru en sus frustraciones, en su propio odio a todo. Y para volver una última vez a la relación de Hitagi con Kanbaru, me parece increíblemente inteligente que se haya puesto otra vez el chiste de que los hombres puedan identificar a las mujeres por sus caderas, antes dicho por Hitagi, ahora por Kanbaru. Un detalle que Araragi no conecta, pero que nosotros sí, y nos damos cuenta de los chistes internos que tenían las dos, demostrando su relación de manera tan perfecta y con un diálogo que hasta el mismo Araragi ignora. Monogatari es brillante. El resto del arco es muy similar al libro en todo. Realmente lo único que podría decir es que los flashbacks siguen presentándose de la misma manera, para seguir con ese motivo, y que la pelea está increíblemente animada. Me parece perfecto que el cuarto blanco represente la visión vampiresca de Araragi. Me encanta de que sea tan de un solo lado, aunque cabe resaltar que en el libro la narración quiere hacer que Araragi le pelee un poco más de vuelta, que pues, interesante. Pero me gusta más ver una masacre absoluta porque esto al final es lo que es Araragi. No le importa ir de lleno contra una pared si es por salvar a las personas. Y es lo que ocasiona que Hitagi lo ame y lo odie un poquito, porque pues no quiere que muera obviamente, pero es lo único que Koyomi sabe hacer.
y Yoshinomeme vuelve a salvar la situación siendo lo suficientemente inteligente para saber que llamando a Hitagi se resolvería todo. Y este arco me gusta demasiado porque Bakemonogatari es una historia de romance, del romance de Hitagi y Koyomi, y claro que cada arco será un nuevo reto de este romance y un nuevo avance de él. El primer arco es el encuentro y el enamoramiento. El segundo es inventar esos sentimientos y generar el primer conflicto que tienen que solventar, que es la confianza y la verdad entre los dos. El tercer arco ya es de que Araragi entienda que no está solo y que Hitagi le ayudará con los problemas a los que se enfrenta. Además que se inventan la idea de los dos juntos, porque Araragi es Araragi y Hitagi es Hitagi. Y esa es la realidad que hace que sea tan buena pareja. Cada uno es irreemplazable para el otro. Cada uno tiene sus características fuera de las superficiales que hacen que el uno se enamore del otro. Y realmente es perfecto como el anime maneja todo esto, porque definitivamente es la mejor adaptación de la historia para mí, porque también cada opening es buenísimo en sus visuales, y este no se queda atrás, con Kanbaru estando en el básquetbol tratando de ignorar sus problemas, pero le irrumpe Hitagi en su mundo y le rompe su felicidad a Araragi, ocasionando toda esa tensión y rabia que cataliza su autodestrucción, y las flores de Lily para representar su lesbianismo, porque en el anime Lily es igual a lesbianas, pero es más cruel su uso aquí, porque Hitagi corta de raíz este amor con sus palabras, acabando con Kanbaru y su opening. Ya el prólogo es uno mucho más simple, concluyendo el arco mientras que nos induce a querer seguir viendo a estas dos personas que se odian charlando tranquilamente. Renai Circulation es para muchos el mejor opening de Monogatari. Su ritmo ya es icónico, incluso para círculos fuera del anime, con un meme obteniendo 28 millones de reproducciones, un cover de la canción con 146 millones y la original impregnada en la cultura de internet. Es un gran opening porque estéticamente es buenísimo, con sus colores pasteles, expresiones tiernas que te hacen disfrutar de lo que ves, una voz perfecta para la canción y una letra que nos da una canción de amor muy dulce. Pero Renai Circulation es de los mejores openings de la historia porque no es un despliegue claro de quién es Nadeko. En los anteriores arcos, cada opening evidenciaba la personalidad del personaje, mostrándonos su pasado, sus inquietudes y el arco que llevan antes de su encuentro con Araragi. Kairi Michi nos cuenta de la soledad de Hachikuji independiente de su tono tan alegre, porque eso es justo lo que es Hachikuji, una niña tierna y divertida con la backstory más trágica. Renai Circulation no es eso, nos dan una versión idealizada de Nadeko, nos muestran una niña inocente con su amor no correspondido, una niña que tiernamente se la pasa día y noche pintando ese ansiado ideal del amor que persigue. Lo que Renai Circulation nos muestra es lo que debemos saber de Nadeko, que este amor por Araragi es lo único que tiene. Día y noche se la pasa sola, imaginando un mundo donde su obsesión se cumpla. Nadeko no quiere nada, no tiene nada más allá de Araragi. No quiere verse involucrada con nadie, le persigue porque es lo único que tiene. El fondo es blanco porque no hay nada, Nadeko no quiere resaltar, se oculta en su increíble diseño porque así vive su vida, solo quiere seguir con su vida normal. Apenas tiene una crisis se desespera y descuartiza cuantas serpientes haya en el camino para seguir con su vida tranquila, esperando por el momento para tenerlo todo, todo. Pero ese opening lo exploraremos otro día. Por ahora tenemos una historia que no cuenta lo que debe contar en este momento, porque por ahora Nadeko no es relevante para su propio arco. Superficialmente, Bakemonogatari es la historia de introducción del harem de Araragi, pero en el fondo es una trama de romance de Hitagi y Koyomi, y este arco es sobre Kanbaru y cómo ella tiene que aceptar esta relación. El arco de Kanbaru era para que entendamos que Araragi y Senjogahara merecen estar juntos. Ambos son lo que quiere el otro. Lo inherente a ellos es la razón de su amor. La historia de Nadeko es lo que hace que Kanbaru entienda y acepte esta relación, porque aunque el anime omite mucho de este arco, adaptándolo en 2 episodios nada más, sí capta el mensaje. Mucho de lo que omite son las seducciones de Kanbaru. Casi que todo el inicio de Nadeko Snake es Kanbaru haciendo chistes y comentarios de apreciación a Araragi para que piense en este momento que tienen como una cita. Kanbaru quiere implantar la idea de que Koyomi es mucho hombre para una mujer, que Kanbaru podría satisfacer todos sus placeres si así lo desea. Es un flujo constante de una Kanbaru desesperada por quebrantar la fidelidad de Araragi. Por ahora Araragi está más confundido que nadie, y obviamente la constante seducción causa estragos en su mente, pero al final no pasa nada, solo quedamos con una imagen peor de Kanbaru, contrario al anime. En el anime es implícito este pensamiento de Kanbaru, no lo muestran tanto, pero uno tiene esa idea. Cuando dice que Hitagi le dice que si tocaba a Kanbaru lo iba a matar, tenemos este plano Shaft así súper detallando a Kanbaru, como si Kanbaru estuviese detallando cada una de estas palabras, pensando en cómo destruir esa relación. Tengo que decir que esto me gusta más en la novela, porque ese momento en el final del arco cuando Kanbaru empuja a Araragi y le dice que no puede salvar a todos y que tiene que pensar en Senjogahara, es más potente en la novela. Pero no le achaco mucho al anime. Para su Basakat les tocó usar 3 episodios extra más allá de la misión. Además, me parece que manejan mejor el lesbianismo de Kanbaru. En el libro, Kanbaru dice que Koyomi es el único tipo por el que ha sentido algo, en ese intento de enaltecerlo para que la mire a ella. Pero en el anime, añaden un comentario alegre de Kanbaru diciendo que Nadeko es muy linda, y eso la verdad
verdad me gusta. Pocos anime antes del 2009 tenían parejas LGBTQ+ legítimas. Incluso había una estupidez japonesa interna en el anime llamada clases, unos yuri puramente de colegio. Son esos animes donde en un colegio cristiano todas viven en una yuritopia, donde todas están enamoradas de alguna. Era un amor puro, pero el punto era que después del colegio eso ya no existía, que madurarían a querer una familia normal. Los Class S son anime yuri, pero ese amor es solo una burbuja de fantasía, y el mundo real está fuera de eso. Afortunadamente el anime ha evolucionado esto, y me gusta que en Bake Kanbaru simplemente no muestre genuino interés en Araragi. Seguirán las interacciones empalagosas de los dos, porque ese es el chiste. La lesbiana enamorada de Hitagi parece más la pareja de Araragi que la propia Hitagi, y me gusta sobre todo que no se desvíe mucho del punto del arco, que es que Araragi, por más que quiera, no puede salvar a todos. Cortando chistes, juegos de palabras e interacciones, el anime se concentra en los diálogos realmente importantes, como cuando Tsubasa le dice que Hitagi quiere que piense en ella cuando va a salvar a alguien. En el anterior arco literalmente estaba dispuesto a morir por salvar a Kanbaru, ignorando los sentimientos de Hitagi. Y en este, Tsubasa malentiende que Koyomi y Kanbaru tuvieron una verdadera cita, y le recrimina, pero como Araragi sabe que Kanbaru es una practicadora del yuri, no le pone mucha atención a la comida que le preparó Kanbaru. Otro detalle importante a resaltar, porque en el anime nos menciona que su abuela le ayudó a preparar ese almuerzo, y en el libro, Kanbaru menciona que ella hizo todo y con esfuerzo. Mientras que el anime da a entender que la abuela de Kanbaru es la que está emocionada por la salida de su nieta, en el libro es como si Kanbaru se esforzara por Araragi. Son leves diferencias que hacen mejor una obra, solidificando sus personajes, desviándose del material original. Y hubiese preferido que también hubiesen hecho esto para el intento de beso de Tsubasa. Le ponen mucho énfasis, logrando un contraste absoluto con su indiferencia con el contacto físico con Kanbaru al éxtasis de la probabilidad de un avance con Hanekawa. Aunque justo después de eso, como en la primera escena, Araragi se aleja de la escena y no es sino hasta que mencionan los deseos de Hitagi que vuelve a mostrarse su rostro claramente. Y me gusta esto. Uno podría inferir que Araragi se está golpeando internamente por ser tan débil ante el avance de Hanekawa, tratando de volver a lo más importante. Aunque también parte de lo importante es que Tsubasa le menciona que se va a ir de viaje, en vez de seguir su historia como una estudiante ideal y perfecta. Y nosotros sabemos que todo esto es por su situación familiar, y porque ella no tiene la menor idea de lo que hace con su vida, y porque la persona que ama tiene novia, y es su mejor amigo. Pero bueno, detalles que por ahora solo le dan un dolor de cabeza, y que veremos más a fondo en el próximo arco, porque nos queda el resto del episodio, que sigue eliminando interacciones entre Kanbaru y Araragi. Pero más allá de esto es bastante fiel, de no ser por la excelente idea de poner los flashbacks de los personajes en su propia perspectiva, contrario a la perspectiva única de Araragi en la novela. Y me gusta mucho este flashback de Nadeko por lo diferente que es. Los anteriores flashbacks tenían este estilo live action blanco y negro, porque mostraban situaciones reales, importantes, trágicas. Eran flashbacks que realmente nos hacían entender estos personajes y sus situaciones, y que eran comentarios a sus tropos. Este de Nadeko es simplemente su amor por Koyomi Oni-chan. Son los momentos de los que tiene aprecio. Nadeko no tiene una backstory trágica. Ella misma muchas veces es la causante de sus propios pesares, y ese es parte del punto. Incluso en este arco la maldicen, y ella empeora la situación por su forma de ser. Como no quiere hablar con nadie, no le dice a nadie que tiene un problema, y se va a descuartizar serpientes en un templo abandonado cada tarde, porque es lo único que puede hacer para regresar a su vida normal. Estresarse más y más en su soledad es lo único que puede hacer, y me gusta mucho que en el anime omita que ella le pidió a una amiga que avale por ella para que pueda quedarse en la casa de Araragi. En el anime la ponen más sola, enalteciendo el punto, pero la historia de Nadeko no es que importe mucho. Por ahora es su introducción, su presentación, para que sepamos que ella simplemente es una niña que ama a alguien. Y por eso es que no está tan presente en su propio arco, ni para esta escena de fanservice, que es para la trama, querido tribunal. ¡Lo juro! Pero sí, en Monogatari se justifica porque hay una niña de 14 desnuda al 90%. El caso es que no hay tanto detalle aquí. La cámara no detalla más de lo que puramente es. En serio, este plano de Hanekawa es más fanservice que esto. Realmente esto sí es plot. Y así continuamos con Oshino Meme. Pero no realmente. En el libro hay un capítulo entero de la conversación con Oshino, con los chistes, con la historia de la serpiente, con el pago, con los riesgos, con el proceso para ayudar a Nadeko, con absolutamente todo lo que pasa y pasará en el arco. En el anime, Araragi le cuenta a Kanbaru lo que Oshino le dice y me parece que es una decisión brillante. Siendo un arco de aceptación de Kanbaru, no tiene mucho de ella realmente. Ella parece ser la comedia que Nisio Isin incluye porque Nadeko no es muy interesante en el momento, y aún así la omite, más allá del inicio y el final. Shaft lo que hace es darle más tiempo en pantalla a coste de Oshino. Aquí las conversaciones con Oshino se vuelven anécdotas que Araragi le cuenta a Kanbaru porque confía en ella y está pidiendo su ayuda. De esa manera tenemos más conexión entre Kanbaru y Koyomi, mientras que aumentamos la presencia de Oshino. Él sigue presente en la conversación y las interacciones siguen pasando, pero ahora tenemos un personaje que gana más protagonismo en el punto de este arco. Es algo bastante
bastante brillante para resaltar mucho más el personaje que verdaderamente importa, porque aunque Nadeko es la que posibilita la historia y Araragi es el personaje principal, es Kanbaru la que toma la decisión y es la que tiene el cambio al salvar a Araragi de su propia filosofía. Es ella la que, después de que Araragi se ofrece como sacrificio para salvar a un niño que solo le quería el mal a Nadeko, lo salva porque por fin se da cuenta de la persona que Hitagi ama y por fin acepta ese amor y por fin puede avanzar en busca de su propio romance. Pero tampoco nos podemos quedar aquí porque también después de fracasar y no darse cuenta de la situación es que Araragi tiene que aceptar que no puede salvar a todos. Pero eso no indica que vaya a parar de intentarlo, pero eso lo veremos en los siguientes arcos. Pero no sin antes mencionar que en este arco Araragi no triunfa y el anime omite el prólogo, porque aquí no hay celebración para él. Fracasó en su intento de salvar a ese niño y tal como empezó el arco, termina con este plano de Araragi vacío y derrotado. Y ese era Nadeko Snake, una historia de todo, menos sobre lo que realmente es Nadeko, como Renai Circulation, ignorando toda la realidad, pero eso cambiará. A lo largo de esta saga de videos, he recalcado que esta adaptación logra mejorar el material original de todas las maneras posibles, ya sea en las increíbles actuaciones de voz, su increíble estilo artístico, su edición milimétrica y el foco que se le da a lo que verdaderamente importa. Shaft no tiene miedo en eliminar y mejorar aspectos de la novela, lo que les importa es contribuir a contar la historia que tienen que contar. En la novela, la backstory de Hanekawa resulta siendo una propia narración de Araragi. Ese es el recurso que se utiliza, las palabras y pensamientos de nuestro protagonista para ampliar su peso narrativo en la historia y ampliar nuestro entendimiento de lo que escucha. Entendemos que le duele lo que oye y entendemos que trata de comprender a Hanekawa, pero parte del chiste es que nunca lo hace porque entre todos estos párrafos hay ciertos detalles que pareciera que están ahí como mero relleno y que luego toman significado cuando por fin lo comprendemos. Hanekawa le cuenta una y otra vez que hace más o menos un mes desde el 13 de junio que siente dolores de cabeza cada vez más fuertes, y el propio Araragi sabe que estos son causados por el estrés y el riesgo de otra aparición de Black Hanekawa. ¿Y saben qué día cae un mes antes del 13 de junio? El Día de las Madres, la fecha que Koyomi tanto rememora, el día en que Hitagi confesó sus sentimientos y el día que empezó su relación, y aún así nunca se pone a pensar en ninguna correlación. Araragi se pregunta sobre si Hanekawa tiene a alguien especial en quien piense, sin recordar que ella solo quiere caminar sin rumbo en sus días de vacaciones porque no se siente bienvenida en su propia casa. Ella le invita a ser su vicepresidenta del consejo estudiantil, cuando él no destacaba en nada. Ella le confía sus secretos y lamentos, y le da todo su apoyo, y aún así cree que su amistad vale menos que un agradecimiento. La novela prefiere guardar su base a Black para después, dar solo un pequeño vistazo de la situación para que sepamos sobre lo que viene y nos preparemos para cuando nos lo cuenten. El anime le dedica medio capítulo a esta pequeña narración para que sepamos de qué va este arco. Además que es mejor trabajo que una descripción idealizada de Hanekawa, que sirve sí, pero esto ya lo habíamos leído en la primera novela. Y lo mejor es que le da agencia a Hanekawa en su historia. Tal y como hicieron con Hachikuji, Hanekawa es la que se apropia de su backstory y es quien nos la cuenta. De esa manera también entendemos su dolor y sus pesares. Ella nos da sus razones y nos muestra lo horrible de su situación. Nosotros comprendemos su dolor mediante sus palabras y no mediante la interpretación de Araragi. Me parece increíble lo bien que comprende Shaft esta historia. Usa otro arco para darle introducción a este y funciona en todos los niveles. Apoya a Hanekawa en su historia, hace que la comprendamos y también nos conecta todo a Shinobu, que es una parte crucial de este arco. Porque apenas veamos la aparición de Black Hanekawa, sabremos que necesitamos a Shinobu y que por fin tendrá su spotlight. Nishio Oisin también sabe esto y por eso puso esta conversación con Nadeko al principio del libro, porque ella es la que implanta la idea de que algo pasa con Shinobu. Y ese es todo el punto de esta conversación. Pero lo brillante de esta obra es que el punto realmente no es el final, sino que es el centro gravitatorio de la conversación y lo usa para crear personajes e interacciones. Es brillante que Nadeko use las referencias más oscuras del anime en esta conversación, porque de esa manera la vemos como una otaku que ama el anime. Y este es el hilo conductor o foreshadowing que nos lleva a su gran deseo de convertirse en una mangaka. Desde aquí, con estos chistes que creemos irrelevantes, es que nos van diciendo lo que necesitamos saber para futuros arcos. Y ese no es el único momento de personaje, sino que en este pequeño momento Araragi le trata de quitar el pelo de sus ojos, pero ella se defiende. Pero cuando Araragi le agarra la falda, ella no hace nada porque es demasiado inocente como para entender la situación. Es un momento muy sutil que anoté, pero no sabía a qué se refería sino hasta que el libro me lo explicó. Igual no es difícil de entender, porque Shaft pone este pequeño aviso de te estás equivocando de las cosas que proteges, y eso hace que cualquiera lo pueda entender sin necesidad de leer las novelas. Yo no puedo porque soy tonto, pero cualquiera podría si lee ese aviso. Claro que también Nadeko no entiende nada de estas situaciones sexuales o de innuendos, porque no le ve mucho problema darle el vestido de baño a Araragi. Son detalles sutiles que construyen a los personajes de maneras más interesantes. Claro que no es muy sutil que salga corriendo a toda velocidad cuando ve a alguien que no conoce. Nadeko es tímida, por si no lo han notado. Claro que la presencia de Hanekawa es demasiado para cualquiera, pero no tanto como la de Hitagi, que se roba el foco de la conversación casi que inmediatamente. Y oh sorpresa, saber que Araragi tiene que hacer algo con Hitagi le causa dolores de cabeza a Hanekawa. Pero ese no creo que sea el detalle más importante. La frase más importante de esta conversación es que Hanekawa no miente, que es la mayor mentira de todo esto. Este arco debería llamarse Nisimonogatari.
Pero Shaft tiene una mejor manera de mostrarlo, porque mientras Hanekawa habla sobre cómo Hitagi ha cambiado para bien y que realmente esta relación con Araragi es la mejor situación posible, nos dan este plano Shaft detallando completamente a Hanekawa, con su boca tapada, un recurso bastante típico y efectivo para comunicar que alguien está mintiendo o que no está comunicando sus verdaderas emociones. Toda la perfección de Monogatari está planeada y pensada al detalle, y el capítulo 12 es simplemente el mejor capítulo de Monogatari, así que empezamos desde el inicio con él. Esta perfección empieza con un plano en donde Araragi está comiendo un bento que claramente está hecho por Hitagi, con esas palabras que todo el mundo puede ver y con la propia felicidad de Hitagi. Chiba Saito realmente se luce para que escuchemos esa felicidad tan intrínseca en Hitagi, mientras que solamente podemos pensar en que Hitagi es el personaje más chévere e interesante e inteligente de todo Monogatari, y aún así es una completa idiota en temas del amor. Ya me imagino la cara de Araragi apenas vio ese evento, y ya me imagino que Hitagi pensó en clavarle los palillos en el ojo si se hubiese quejado de algo. Por si fuera poco, le hace el chiste de dejarle rosa en la mejilla por accidente, para así poder inocentemente limpiarle la mejilla con los dedos. Pobre Araragi, que tiene que aguantar que Hitagi tenga inteligencia cero en el amor. Ella ni sabe cómo pedir una cita, no sabe si exigirla, si pedirla, si sugerirla. Al final se decide por hacer la realidad y ya, algo totalmente en personaje, y que capta por sorpresa a quien lo celebra con entusiasmo. Y es después del opening que la genialidad aumenta, porque en su idiotez, Hitagi rápidamente le escolta hacia su carro para poder ir al lugar que planeó, y así generar la mejor cita de la historia del anime, entre Hitagi y Araragi, y el padre de Hitagi. Por supuesto no podía ser tan simple. Aunque puede ser mi episodio favorito de Monogatari, no es que sea muy diferente al libro, omite algunas conversaciones, pero en esencia no es que sea increíblemente creativo y brillante como lo han sido los demás capítulos. No hay tantos cortes, ni gags visuales, ni cambios de estilo, ni metáforas, ni un uso increíble del soundtrack. Es muy simple comparado con lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero funciona. Un gran director no es solo el que hace las cosas más locas y visuales y estrambóticas, es quien sabe manejar las emociones y el ritmo y las intenciones de los personajes. Tatsuya Oishi ya nos ha demostrado que Bakemonogatari es increíble, pero también es sutil. Esta primera conversación en el carro es muy normal, pero este plano medio abierto es perfecto porque representa los sentimientos de Araragi. Por más centrada que esté Hitagi, su papá está ahí en la esquina, escuchándolo todo y juzgándolo todo. Este plano es la tesis de esta escena y la razón por la que es tan perfecta. Aquí no hay narración en la que Araragi piense cada 3 segundos sobre el papá de Hitagi, sino que su presencia se siente en esas esquinas de la pantalla. En esos breves cortes hacia él es que sentimos la incomodidad de Koyomi, y torpemente Hitagi le pregunta que si la ama. Esta también es la genialidad del capítulo, porque no creo que Hitagi sea tan torpe en el amor como creemos. O sea, definitivamente lo es, y no tiene la menor idea de lo que hace, y si lo está haciendo bien. Pero de pronto sí sabe lo que hace. Todo el capítulo funciona desde esas dos perspectivas, una en la que la inocencia de Hitagi haga que Koyomi quede solo en esa situación tan incómoda, y otra en la que Hitagi hace todo este plan maquiavélico para molestarlo. Yo voy con esta última interpretación. Literalmente le hace el comentario del escritor y como su nombre se lee como un niño malvado y malo, y le está restregando en la cara a Koyomi que no puede hacer nada en esa situación, y que ella tiene todo el poder. Ella sí quiere saber si Araragi la ama, y por eso se lo pregunta de primero, al frente de su papá. Araragi no quiere crear dos asesinos y dice que no. Y lo mejor es el chiste de que cuando la llama Senjogahara, ella hace como si le hubiese hablado al papá, y de esa manera la llama por su nombre. Y todos sabemos que en Japón, la forma de decirle a alguien denota la cercanía y relación entre las personas. Todo esto es solo un plan brillante de ella para inducir a Araragi a las respuestas que ella quiere. Ella lo acorrala para que él no mienta ni se reserve, para continuar esas perfectas interacciones entre los dos. Ella quiere que su cita salga perfecta, en donde ella tenga el control de la situación, porque todavía no confía en sí misma y en la persona que quiere ser para Koyomi. Y es incluso mejor cuando toda la conversación empieza a evolucionar en sobre cómo Araragi ha triunfado en el examen para el que tanto Hitagi le ayudó, para que de esa manera ella le pueda decir que estudien todos los días juntos. En esencia le está pidiendo una cita todos los días, pero claro que ella no puede decir eso. Hitagi cree que necesita hacer una transacción de beneficio mutuo antes de que Araragi acepte, además de que lo sigue molestando con que creía que igual iba a fallar, pero pues es su naturaleza. Pero lo que ocultan esas palabras son una felicitación por haberlo logrado, y son sus actos los que hablan por ella. Primero cierra la distancia entre ellos y luego lo acaricia por ahí, pero la conversación no termina ahí, porque aquí es cuando Araragi le pregunta sobre Hanekawa, y justo aquí vemos que Hitagi se aleja porque todavía duda en su competencia con ella, pero tiene la certeza de que sus sesiones de estudio ayudarán, ya sea en su casa o donde Kanbaru, que también se presenta como una opción por la buena relación entre los tres. Claro que Araragi no puede estar tan seguro de esa idea, porque a Kanbaru nadie le conoce por su atletismo, sino por su promiscuidad, parte del juego que inició y nace con sus personajes y sus supuestos arquetipos. Incluso su tsundere trata de borrar este arquetipo Echi de la mente de Koyomi y se dispone a seducirlo de manera más intensa hasta que explota. Interpreten todos estos visuales como quieran. Y después de pararse,
de que se para el carro es que terminamos esta escena entre los dos, para darle comienzo a una escena entre Araragi y el papá de Senjugahara, otro indicio de la genialidad de Hitagi, porque por esto podemos ver toda la escena como un plan de Hitagi con su padre. Probablemente ella le pidió el favor de que los llevara a ese bosque y le dijo a su padre que no reaccionara a nada de lo que ocurriera dentro del carro, porque así es como son ellos dos. A cambio, su padre le pidió unos momentos a solas con Araragi, para tener su conversación como padre. Por supuesto, nadie esperaba que fuese una conversación tan tierna. Esta conversación es de papá Senjugahara agradeciéndole a Araragi todo lo que ha hecho por su hija. Le menciona que él la cambió para bien, que ahora sonríe, que ahora tiene una razón de vida, y que ahora habla con su padre porque necesita de él para mejorar su relación con él. Es una conversación súper interesante, en donde el espíritu de Monogatari no está presente. Es un plano contra plano normal, real, en donde el padre de Hitagi se muestra tal y como es. No hay ni drama ni chistes ni nada. Es una conversación de un padre que ama a su hija y que le agradece al chico que estuvo con ella en los momentos más importantes. Y es eso. Oshinomame nos puede decir una y otra vez que las personas solo se pueden salvar a sí mismas, pero eso no es del todo cierto. Solo tú puedes solucionar tus problemas, pero eso no quiere decir que lo hagas solo. Tus amigos, tu familia, la gente que te ama está ahí contigo, ayudándote a superar y afrontar tus problemas. El peso que dejó de cargar Hitagi no es algo que Araragi pueda solucionar, pero sí puede estar con ella y darle ese empujoncito que todos necesitamos. Es darle ese apoyo para que sepa que cuando lo intente va a tener a alguien que no la dejará caer de nuevo en ese abismo. Es tener un sistema de soporte con el que puedas contar antes de afrontar las decisiones más complicadas. Y Araragi es esa persona. Y Senjugahara no podría agradecer más que estuviese ahí. Y es aquí cuando vuelve Hitagi para completar su cita. Después de caminar unos minutos y de poner todo en negro, Hitagi nos muestra su todo. Muy pocas veces me pongo a ver un fondo y decir que es hermoso, pero joder que Shaft una y otra vez me impresiona más. El peso del momento y la significancia de esta escena solo me hacen apreciar mucho más todo esto. Y es justo aquí que se concreta todo lo que ha construido este capítulo y todo Bakemonogatari. Todo. Esto es todo lo que tiene Hitagi. Un padre ocupado, una amiga, ayuda con sus estudios y un hermoso cielo estrellado. Eso es lo que Hitagi cree de ella. Eso es todo lo que ella le puede dar a Araragi. Y esto es todo lo que Araragi quiere. Es brillante este capítulo. Cada conversación era para este momento. E incluso me parece más brillante aquí en el anime. Porque en el libro sí hablan más de Kanbaru. Aquí serán 30 segundos para que se sienta aún más irrelevante lo poco que tiene Hitagi. Y aún así, entendemos esto como la expresión de amor máxima, como una niña perdidamente enamorada de un hombre tierno, guapo y que salva a cualquiera como un príncipe encantador. Y es en este momento real, simple, donde el director y todo el equipo sabe que lo único que necesitan es que ellos hablen. Y ahí sale toda esta perfección. Aquí solo hay un chiste, en donde Hitagi añade que también le puede ofrecer una lengua ácida, pero eso solamente está ahí para sacarnos una pequeña sonrisa, en donde recordemos que estos son ellos dos. Además también tiene su cuerpo por ofrecer, pero sabiendo lo que sabemos de ella, en este momento no puede darse el lujo de poder hacerlo. No puede estar segura de que no odiará a Koyomi después de eso, pero por lo menos puede ofrecer sus labios. Y en su torpeza, ella ni sabe cómo pedir un beso. No sabe si exigirlo, si pedirlo, si sugerirlo. Al final se decide por hacerlo realidad. Y de esa manera, llegamos a los créditos. Unos que necesito ver porque simplemente son parte del capítulo. Su tono es perfecto para encapsular este amor y este sentimiento que nos da este capítulo. Y es justo aquí en donde entendemos sus líricas y su brillantez. Este capítulo es de mis favoritos de toda la vida. No solo en el anime, esto es perfecto. Es un capítulo redondo que se autorreferencia constantemente. Podría presentarse como una short film y quedaría perfecto. Y creo que lo pensaron así. No sé si se han dado cuenta, pero todo el capítulo es en el formato 16:9. Un formato mucho más cinematográfico. Es un vistazo a lo que hace tan perfecta esta relación. Es un vistazo perfecto de lo que es Bakemonogatari. De lo que es Tsubasa Cat. ¿Porque se acuerdan de que este arco es de Tsubasa? Porque yo tampoco. Y ese es parte del punto de este capítulo. Es un capítulo completo, metido en la mitad de este arco, que hace un desvío completo hacia una side story que en inicio no tiene nada que ver con nada. Todo el mundo quiere ver un capítulo de solo Senjugahara y Araragi tonteando entre ellos, pero también hay que respetar a los demás personajes. Cada uno tiene su momento de brillar, y Hanekawa se merece el suyo. Pero es que Hanekawa no importa, y ese es el punto. Bakemonogatari es un anime de 12 capítulos y este fue su último capítulo. Luego fue que le agregaron 3 más para completar la adaptación del último libro, pero esos fueron agregados. Este era el final que la historia de Bakemonogatari contaba. Por eso digo que Bakemonogatari es un anime de romance. Es un anime sobre el encuentro entre Hitagi y Araragi, sobre cómo se ennoviaron, sobre cómo fortalecieron su relación, sobre cómo Koyomi aprende a priorizar a Hitagi y sobre las razones de su amor. Y estos 11 capítulos lo cuentan todo. Porque ese capítulo 11 casi que es irrelevante para todo esto. Shaft hubiera podido hacer una temporada de 11 capítulos y luego agregar esos 4 de Tsubasa Cat para hacer una historia mucho más concisa, pero no lo hicieron.
hicieron. Siguieron el plan del libro porque entendieron lo que Nishio-san quiso hacer: darle este capítulo a Hanekawa y arrebatárselos, darle la felicidad del protagonismo y eliminarla. Tal y como en ese primer capítulo, Hanekawa no importaba. No era más sino un preámbulo para que Hitagi cogiera fuerza y se robara todo, tanto la pantalla como el amor de Koyomi, y el nuestro, claro. Este capítulo es simplemente brillante, hasta su nombre es brillante, porque sigue llamándose Tsubasa Cat, restregándole en la cara que Araragi la escogió a ella, y por si fuera poco, el opening del capítulo es Staple. Es un capítulo que borra a Hanekawa. Se le menciona una vez para fortalecer ese tema de su estrés y para demostrar un poco esos celos latentes de Hitagi, pero todo el mundo se pregunta ¿por qué Araragi no escogió a Hanekawa? Esta pregunta suena tan simple y aún así yo tampoco puedo responderla. No podemos comprender tanto el corazón de Araragi, pero lo entendemos, simplemente lo hacemos. Hachiguchi, por ejemplo, no lo comprende mucho, y así es como empieza el siguiente capítulo. Bueno, no, empieza con un plano de Hanekawa para introducirla en su arco nuevamente, pero tan pronto como aparece ella sale de pantalla para enfocarnos en Hachiguchi, quien le pregunta eso mismo a Araragi, que con tal confianza dice que prefiere a Hitagi, y aunque ella no comprenda mucho, sabe que así es. Pero eso no es lo importante en este momento, porque aquí es cuando volvemos a enfocarnos en la parte más importante de este arco, y es a Shinobu, que parece que está divagando por la ciudad en busca de sus donas. Y esto nuevamente resalta la brillantez de este arco, porque este arco no es sobre solucionar los problemas de Hanekawa, sino que es sobre buscar a Shinobu y entenderla un poquito más. En anteriores arcos, lógicamente su personaje titular tenía presencia absoluta en la trama del arco, pero es que esto no pasa en Tsubasa Cat, porque Hanekawa realmente no es partícipe de este arco. Nos cuentan sus problemas, y es su alter ego Black Hanekawa el villano y entidad que toca derrotar en este arco, pero la verdadera Hanekawa no aparece aquí casi que nunca. Tenemos medio capítulo con ella en el episodio 11, luego medio aquí en el 13, y de resto ella no aparece porque Black Hanekawa toma protagonismo. La verdadera Hanekawa aparece por un quinto del arco, y esto es por la brillante idea de poner a Shinobu como el objetivo principal de este arco, porque ella es la clave para zafarse del problema de Black Hanekawa. Shinobu no soluciona el problema, solo lo esfuma. Black Hanekawa es algo propio de Hanekawa, que ella misma tiene que afrontar, pero que no puede en este momento. Tsubasa Cat se convierte en un arco sobre encontrar a Shinobu y sobre entenderla, y esa primera conversación con Adeko era perfecta para establecerla, y ahora esta con Hachikuji nos recuerda el punto de todo esto, además de ofrecer un brillante foreshadowing a lo que veremos en otro arco en la second season. Pero el punto es que todo Tsubasa Cat está diseñado para que Hanekawa pierda, que sea irrelevante, que no solucione nada. Es su propio arco, ella no es importante, y eso es en parte por lo que no puede más. Pero antes de eso quisiera saber por qué en esta escena a Hitagi la animan con su pelo real. Todo el anime la pintan con el pelo morado, pero ella es en realidad pelinegra. Solo miren la portada de la novela o miren las escenas de noche. La verdad eso sí que me lo pregunto. No creo que haya mucha razón. La hace más memorable y probablemente más genuina. Pero pues simplemente es uno de los tantos misterios que cada decisión en una producción crea. Desde otro punto de vista, este diálogo de Hitagi diciendo que Chiba Saito es una actriz de voz espectacular era nada más que un chiste del propio Nishio-san, riéndose ante la idea de una posibilidad de una adaptación. Pero venos aquí. Luego de esa pequeña escena volvemos con Hanekawa, sentada como un gato en el mismo parque donde Hitagi confesó su amor por Araragi. Y esa es la realidad. Este parque jamás será recordado por ser el lugar donde vimos a Hanekawa con orejas de gato. Definitivamente es un visual tierno, y a muchos que la tendrán como waifu estarán ahí felices con él. Pero le pones un plano de este parque a cualquier persona que haya visto todo Bakemonogatari, te hará una referencia al I love you. En este arco ni hay locaciones únicas a Hanekawa. Hitagi tenía su casa por lo menos. Hachikuji pues tiene el parque, pero también todo su barrio. Kanbaru tiene su propia casa y el escenario de su pelea. Y Nadeko tiene el santuario y hasta el cuarto de Araragi. Hanekawa no tiene presencia en ninguna locación. No vemos su casa porque ella no pertenece ahí. Las calles son solamente un trayecto solitario del que no puede escapar. Hasta el salón de clase la hace irrelevante con esa escena que ya analicé. En este arco no tiene nada. Cuando monta en bicicleta con Araragi, lo único que podemos recordar es a Hitagi en esa misma posición. Y recordamos la calidez de esa escena y la comparamos con esta y entendemos la manera en la que Araragi ve a las dos. Con la propia paleta de colores entendemos las relaciones de los personajes, como toda buena adaptación debe ser. Además, la escena entre ellos dos va más sobre una mentira duradera de Hanekawa, tratando de ocultar su verdadero dolor, mientras su poco conocimiento callejero se hace notar cuando no entiende ninguno de los chistes que escuchó en la radio. Unos chistes que luego brillantemente se nos revela que son de Nadeko, Kanbaru y Hitagi, ampliando nuestro entendimiento de ellas. En Nadeko se refuerza la idea que ella es una otaku que visita cafés de mates y todo. Las cartas y la cantidad de reglas que tienen para Kanbaru puede ser una alusión a sus fetiches de ser dominada, aunque no estoy muy seguro de todo esto. Y las cartas con Hitagi tampoco lo entiendo tanto, pero sí me interesa bastante que este sea el único chiste que Hanekawa entiende. Demuestra la gran conexión que estas dos pueden formar y que formarán en los arcos posteriores. Son pequeños detalles que contribuyen al personaje y el mundo. Además que es netamente divertido que cada una sea la que llame a la radio mientras Araragi solo puede recriminarles en frustración.
Pero no podemos desviarnos tanto de Hanekawa otra vez, porque durante su paseo en bicicleta es cuando le dice a Koyomi que probablemente está teniendo tantas buenas relaciones con las mujeres debido a sus poderes vampíricos. Esto claramente es solo para justificar su propio fracaso en perseguir su amor, echándole la culpa a lo sobrenatural mientras que ignora sus problemas. Esto es totalmente lo contrario a lo que han ido pasando en los anteriores arcos. Hanekawa ignora sus problemas y no los afronta porque ella tiene demasiado que afrontar y no es lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Ella no sabe nada, como dicen sus propias palabras, no sabe lo que hacer, no sabe qué es lo que quiere, no sabe cómo puede conseguir su propia felicidad, y bajo esa mentalidad es que termina su arco, es que termina su involucramiento en Bakemonogatari. De aquí en adelante, Black Hanekawa es el que toma protagonismo. Sugar Sweet Nightmare es un gran opening, y sinceramente deberían ver este análisis de Anime Omega para descubrirlo mucho más. A mí lo que me interesa es su primera versión, la que aparece en el capítulo 11 y 13, una en donde Hanekawa divaga en un mundo absolutamente gris, porque así es como se siente. Es interesante que pongan una Hanekawa live action aquí, realmente aludiendo a esa realidad de andar sin rumbo, sin color, sin saber qué hacer ni qué decir. Es una presión que simplemente va aumentando, hasta que llega el verdadero opening que todos conocemos, cuando Black Hanekawa toma control y le da algo de color y ayuda a su vida. Todavía sigue siendo una existencia gris y sin rumbo, pero por lo menos no está sola en ella, y todo lo malo lo absorbe de ese alter ego. Me encanta que Shaft se haya tomado el tiempo de vivir este opening en 2 videos musicales. De esa manera la transformación es mucho más potente, realmente dándonos a entender este relevo que hace Black Hanekawa. Entendemos mucho más a esta entidad cuando nos la separan absolutamente de ella, y en este arco realmente tenemos poco tiempo con ella, y es mucho mejor darle un protagonismo más interesante y sutil. Pero el caso, continuemos, porque ahora con su aparición, Araragi necesita de Shinobu. Para voltear la situación, se da cuenta de que la pequeña no vampiro está desaparecida. Oshino en este arco es un personaje raro de analizar. Como Araragi ya conoce la solución, su ayuda no es necesaria, pero su involucramiento en el arco es crucial, porque Oshino en su madurez entiende todos los problemas de estos niños. Siempre lo ha hecho. Seguramente cuando le contó a Shinobu que se iba a ir, ella hizo caras malas y solitarias y decidió escapar. Oshino entiende sus sentimientos y desde siempre ha entendido que Shinobu quiere que Araragi dependa de ella. Él sabe desde siempre que ella está en su sombra, pero con este pequeño empuje, él está guiando a Koyomi a que la busque. Su propósito es hacer que Shinobu sienta que es importante para Araragi, y por eso, sabiendo lo que sabe, simplemente decide hacerse a un lado para que Koyomi pueda salvarse solo. Es un arco bastante interesante, mezclando todas las motivaciones de los personajes para potenciarlos a todos. El amor de Hitagi y Koyomi aumenta al mismo tiempo que incrementa el desespero de Hanekawa, y en este desespero de Hanekawa induce la necesidad de Shinobu, que quiere sentirse importante. Es un arco muy bien construido para balancear estas relaciones mientras se desarrollan los personajes. Además que el resto de personajes hacen muy buen soporte para momentos cómicos y chéveres, como esas conversaciones por teléfono que no se necesitan mencionar tanto. Lo único que me gustaría añadir es que la diferencia entre el anime y la novela es la duración. Las más interesantes son en las conversaciones con Hachikuji y Kanbaru. Con ambas, Koyomi tiene conversaciones muy extensas, con chistes y referencias y muy buena vibra. Pero en el anime pues omiten la mayoría de esto, por tiempo y necesidad, y eso está bien. Lo que me interesa es lo que escribe Nishio Aisin y cómo mediante los pensamientos de Araragi cuenta que con Hachikuji es con quien más se divierte. Y sí, sus interacciones son increíblemente divertidas, y el Kamimashita es un chiste icónico, y toda interacción entre ellos dos es perfecta. Bueno, no todas, como esas violaciones que se hacen, pero me tapo un ojo, me tapo el otro, y no veo nada. El caso es que se nota lo natural que le sale el puro entretenimiento con esta niña fantasma. Y lo mismo con Kanbaru, puesto que Araragi dice que Kanbaru es la que mejor le cae. Y por supuesto que es una dinámica interesante, donde Kanbaru es la más pervertida y la que más incomoda a Araragi y la que más le entiende. Sus interacciones también son increíbles y funcionan demasiado bien porque se nota el disfrute en la escritura de Nishio Aisin cuando los pone a chocar entre sí. Pero el caso es que estas conversaciones las podemos ignorar. ¿Cómo podemos ignorar la que tiene con Hitagi? Porque realmente es más para justificarla como best girl absoluta de la vida. Y ese tsundere service que hace simplemente es perfecto para jugar con su arquetipo mientras entendemos mucho más de este personaje tan interesante. Y así podemos volver a Black Hanekawa. Esto es demasiado bueno. Lo juguetón que puede ser Monogatari cada vez que le sale es simplemente increíble, sin mencionar que es una actuación de voz perfecta. Estos cambios de tono son parte de la razón por la cual amo tanto al anime. Simplemente creo que son los mejores en hacer esto. Y si quieren ver otro anime dedicado a estos cambios tan perfectos de tono, vean Sangatsu no Lion, otro anime de Shaft y otro contendiente a la mejor adaptación de la historia. Pero bueno, estas conversaciones con Black Hanekawa son solamente la conclusión del arco más que todo. No se presenta ni como villano en ningún momento. Literalmente le dice a Koyomi que le ayudará a buscar a Shinobu porque simplemente
simplemente quiere morir para poder ayudar a Hanekawa. Aquí no importa la confrontación con el gato linfómano, lo que importa es lo que dice. En síntesis, Hanekawa y Hitagi son la misma situación, una niña con problemas en la que solo Araragi estaba dispuesto a ayudar. Ambas se enamoraron porque Araragi es una buena persona y porque es un príncipe que la salvará sin importar la situación. En este momento es cuando el libro recalca la conversación que tuvieron Hitagi y Koyomi bajo las estrellas, en donde Hitagi dice que todo su sufrimiento y dolor valieron la pena porque fue por eso que conoció a Koyomi. Araragi duda de por qué toda una vida de estrés fue lo mismo que un mes de un corazón roto, y esa es la razón. Hitagi misma lo dijo, todo su sufrimiento valió la pena por estar con Koyomi, toda la vida de Hanekawa valdría la pena si tuviera esa felicidad. Esa es la realidad que Black Hanekawa le hace encarar para poder desaparecer. La única manera en que Hanekawa mejore es que Koyomi termine con Hitagi y que se enamore de ella. Pero Koyomi se niega, porque este es el final de esta historia de romance. Koyomi ya no esconde sus sentimientos, ni en chistes, ni comentarios, ni en nada. Simplemente ama a Hitagi y no quiere ni puede negarlo. Bakemonogatari empieza con el primer encuentro entre los dos. Termina aquí con la afirmación y absoluta confirmación de este amor. Bakemonogatari es una historia de romance que usa las convenciones del harem para hacerse más potente. Esa es la genialidad de esta serie. No es propiamente una parodia ni una deconstrucción. Solo usa estos elementos para construirse a sí misma mientras desafía lo que es una tsundere, lo que es la loli, lo que es la deportista, lo que es la estudiosa o la tímida. Definir a los personajes de Monogatari bajo estos conceptos es reduccionista lo que son. Es no entender la brillantez de la obra. Pero bueno, el arco no termina aquí porque Monogatari tiene mucho más que contar, porque después de toda esta increíble animación y dirección, Black Hanekawa traiciona a Araragi para asesinarlo y poder sacar de raíz el problema de Hanekawa. Y es aquí cuando Koyomi grita por Shinobu que la necesita, y Shinobu por fin derrota a Black Hanekawa, mientras entendemos que se cubre las partes de abajo con una curita. Los animadores de Shaft sí que tienen buen sentido del humor. Cuando ya todo termina, Shinobu vuelve a la sombra de Koyomi sin decir una sola palabra, mientras él solo sonríe. Y aquí vuelve Hanekawa para decirle a Koyomi que es muy cruel que mire su amistad como algo menos que su retribución a su salvadora. Eso es lo único que Hanekawa puede decir, mientras oculta su corazón nuevamente, otra vez guardando estrés hasta que le explota en la cara en otro arco que exploraremos después. Y de esa manera termina su Asakat. Ya el prólogo es uno en donde Koyomi se da cuenta que Oshi no se vio tal y como había dicho antes. Es un prólogo bastante tierno y un gran final de temporada. Y un buen final para este video. A lo largo de este proyecto mío he ido descubriendo mucho de Monogatari y quiero continuar. Hay tanto por analizar y comentar y amar y disfrutar de esta serie. Simplemente es divertido hacerlo de esta manera. Ojalá me acompañen en este viaje y que les haya ayudado a descubrir tanto de lo oculto de esta inmejorable adaptación. Suscríbanse, muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Las series Monogatari son una ventana en entendimiento ontológico de la condición humana. Mediante metáforas y arquetipos de la animación japonesa, podemos hacer una introspección milimétrica de los personajes y de lo que representan. Y también es una serie donde se aplauden y muestran las tetas, panties y culos de las monas chinas, entonces también atrae a ese público. Si quieren ver realmente un análisis más serio, les recomiendo mis otros videos. Si por el contrario quieren ver cómo lentamente pierdo todo sentido de respeto propio mientras creo este malparido thumbnail, pues aquí están bienvenidos. Por lo menos suscríbanse y comenten para que esto haya valido la pena. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Me parece netamente divertido analizar fanservice. Genuinamente no me interesa mucho el fanservice. No lo necesito, tengo el porno. Pero el caso es intrínsecamente divertido e interesante analizar estos planos. Porque Monogatari sí es una serie de monóculo, pero se divierte con ello y rompe las barreras de lo que deberíamos considerar como obra de culto. Por ejemplo, es completamente innecesario que Hitagi Senjukahara en esta escena del episodio 2 esté desnuda o semidesnuda por la vasta mayoría de su duración. Innecesaria definida como que, pues, tú mismo te estás preguntando por qué me estoy haciendo esto. Mostrar las tetas de Hitagi en el anime más otaku en existencia es netamente innecesario, más allá de fanservice. Pero eso es parte del chiste y del punto. Nishio-Isen se burla y se jacta en los animes de champán, porque esta escena es increíblemente poderosa en contexto. Hitagi Senjukahara es una niña que lo ha perdido todo, después de que su mamá se ofreciera un culto para poder curar su enfermedad y de muchos engaños por parte de gente que solo se quería aprovechar de ella, y de amigas y amigos que no se quedan a su lado y de un intento de violación. Llega Araragi Koyomi para recibirla con los brazos abiertos, después de que ella misma le grapara una mejilla. Araragi es la esperanza a la que ella se agarra. Es lo único que le queda para poder solucionar su situación y para poder seguir adelante. Y cuando le invita a su casa, le premia con lo único de valor que queda en su hogar, su cuerpo. Hitagi no tiene nada. En el episodio 12, ella misma lo ve de esa manera, ofreciendo un cielo estrellado como todo lo que tiene. Pero su propio cuerpo, lo que alguien ya trató de arrebatarle, sigue ahí, para el disfrute del caballero en arma blanca que durante muchos años esperó. Pero lo brillante de todo esto es que esto no es el final.
porque también por su propia condición de no tener su peso, la ropa le pesa, la desbalancea y cada vez tiene que chequear que una camisa de 200 gramos no le rompa los huesos. Esto es lo que me interesa de Monogatari, una forma mucho más interesante y trágica de crear personajes. Es un anime diferente, en donde sí creo que la vasta mayoría de su fanservice está justificado. En diferentes episodios, Araragi mira a Hitagi con deseos naturales. Hitagi le parece linda en todo sentido, y gran parte de las escenas giran en torno a que Hitagi quiere mostrarse como linda ante Araragi. Todo el arco de Hachikuji es ella queriendo establecer una relación de noviazgo con él. Quiere que él la vea, con su ropa recién estrenada. Y en episodios posteriores ya están en una relación y lógicamente Araragi la verá de esa manera. Y me atrevo a decir que Monogatari es sutil. Estas ropas son normales, pero los deseos de Araragi se sobreponen para volverlas deseables. Aquí no hay una situación anime donde las ropas sean tan ajustadas como para que sepamos todas las medidas de la mona china. No, así es como se viste una mujer normal. Siguiendo con otro personaje, Kanbaru es un caso increíblemente interesante. Todos la recordamos como la niña pervertida, la que es más sexualmente abierta, que no le interesa nada y que tiene un sinnúmero de fetiches. Y aún así, tiene solo 1,5 momentos de fanservice en esta temporada. El uno porque ella se ofrece directamente a Araragi como pareja puramente sexual. Su único propósito en esta escena es seducirlo y romper esta relación que tanto dolor le está ocasionando. Ofrecer su cuerpo a la cámara es lo que ella está haciendo bajo su propia agencia y decisión. Obviamente no es una decisión inteligente, sino más bien una desesperada por su amor por Hitagi. Pero ese es precisamente el punto. Ella no quiere aceptar esta relación porque todavía no ha superado ese amor que pudo ser. Y el otro medio es porque seguramente alguien tendrá ese momento de Neuron Activation cuando la escuchen gemir, pero pues es irrelevante realmente. Tan irrelevante como el chiste de Imamura Ryo, que solo por flexear su talento en animación pone este frame de Shinobu para que entendamos cómo se cubre por ahí. No es muy relevante más allá de la gente que lo busque o la gente a la que se lo cuenten. Les juro que yo soy parte del segundo grupo. Por favor no me metan en la misma celda de los que genuinamente quieren ver el fanservice de Nadeko, porque esta vez sí creo que no era para nada necesario. Tener que hacerla desnudar para mostrar su aflicción tiene sentido, pero pues se puede omitir. No hay razón intrínseca del personaje en hacer esto más allá de Koyomi Oni-chan, supongo. De pronto era para cumplir el propósito de Akio Watanabe, poniendo a cuantas niñas anime en trajes de baño escolar. Para el chiste del siguiente capítulo, en donde Nadeko es tan inocente como para darle un vestido de baño usado al pervertido de Araragi. Es un momento sutil que crea personaje, pero pues no importa tanto, y prefiero ignorarlo, como quiero ignorar los abusos continuos y persistentes a Hachikuji. Este chiste sí genuinamente ya no me hace gracia. No tiene mucho sentido ni para la trama ni para la nada. Mi única teoría genuina es que es para darle ese reverso a la estupidez anime, el tropiezo que termina con las manos o la cara en las tetas de la tsundere. De pronto Nishio Isin se burlaba de esto diciendo: idiotas, cobardes, si quieren fanservice y manoseo tienen que ser con intención. Y puso un violador como su personaje principal mientras manosea a la loli fantasma de 20 años. Esto no mejora nada. Por lo menos puedo escapar de esa conversación, mientras me divierto con las maneras en que Nishio Isin maneja a estos personajes. Hachiguchi tiene 20 años, Shinobu 500 y Ononoki no tengo la menor idea, pero igual es una muñeca. Aprecio más este chiste, en donde todas las lolis son entes extraños inhumanos adultos, sobre todo si lo pongo frente a la pez que ponen en Mushoku Tensei, pero eso será para otro día. Por hoy quiero hablar de las tetas y panties de Hanekawa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando te recomienda las series Monogatari, muchos te dirán que el diálogo y las relaciones de los personajes es lo que más les interesa. De pronto algunos las habrán encontrado por sus increíbles openings, o simplemente dirás que es un anime de Shaft y la impecable dirección será lo que te lleve a ella. No importa cómo llegues a Bakemonogatari, lo seguro será que lo primero que verás es un plano detallado de los panties rosa de Tsubasa Hanekawa. Todo esto es un chiste muy extraño, que te indica que no te deberías tomar tan en serio a este imbécil con monóculo. Aunque esto es de Kisu, y eso será para otro video. Y también porque no hay mucho fanservice de Hanekawa, por lo menos en Bake. Bakemonogatari es una historia de romance, el mejor anime de romance en mi opinión, contando la relación entre Koyomi y Hitagi. Y por eso no hay tanto de Hanekawa. Araragi no piensa en ella como alguien a quien desear, y no piensa en ella porque ella es su salvadora y no tiene intenciones maliciosas con ella. Y lo más importante, por su propia atracción y relación con Hitagi. Hanekawa debería ser la rival más poderosa. Está la lesbiana, la loli fantasma y la hermana en espíritu. Ellas no son ni por asomo relevantes en lo que deberíamos considerar como un harem. Y aún así, Hanekawa es inexistente. En la primera escena, Araragi la ignora por completo, siempre con la mente en la chica que cayó del cielo. Posteriormente, Hanekawa cada vez es más irrelevante para la historia, hasta que llega a su arco, cuando ya no puede soportar más esta relación, que ella misma se ofrece a él. Ella conoce sus atributos, y en esta escena sabe lo que está haciendo y la reacción que quiere Araragi. Es su último esfuerzo por intentar algo.
y durante su viaje en bicicleta trata de poner el vampirismo de Koyomi como la razón de su relación. Pone cualquier excusa para tratar de ignorar el hecho de que ella perdió en el amor, y ese es su involucramiento en su arco, porque el único fanservice que queda es el de Black Hanekawa, un ente que comprende los sentimientos de Hanekawa, y él mismo trata de seducir a Araragi accediendo al fanservice que Koyomi propiamente quiere. Le muestra el cuerpo de Hanekawa en cuantos ángulos pueda, y también acepta cualquier petición de nuestro protagonista. Bakemonogatari es una obra maestra en todo sentido. Usa todos sus elementos para construir a los mejores personajes de la historia en una de las mejores historias de romance en el medio audiovisual. El fanservice no fue más sino un elemento extra que Nishio Isin, Tatsuya Oishi, Akiyuki Shimbo y todo el equipo de Shaft utilizaron para crear esta increíble adaptación. Comenten si tienen algún otro elemento favorito en estas series y suscríbanse si quieren ver más análisis de estas series, porque haré esto con todas sus temporadas. Nos vemos en el siguiente.